Red Adevenir presenta Batallas de Fe, Honduras, preparándonos para el gran conflicto. Nuestra única esperanza en estos últimos días es en la relación con Jesucristo. Yo no puedo, no tengo poder, pero Dios es todopoderoso. Batallas de Fe, preparándonos para el gran conflicto. Oh, Father in heaven, Nuestro Dios que estás en el cielo, if ever there was a time to stand, si hubo un tiempo en que debemos de estar firmes, the time is now. ese tiempo es ahora. Grant us your Holy Spirit. Danos de tu Espíritu Santo. Fill this place with your presence. Llena este lugar con tu presencia. We need you. Te necesitamos. We thank you. Y gracias. We love you and want to love you more. Te amamos con todo nuestro corazón. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Good evening. Buenas noches. When the sun set tonight, Cuando el sol se ocultó esta tarde, we move from common time to holy time. nos movimos de tiempo ordinario a tiempo sagrado. This is no ordinary night. Esta no es una noche ordinaria. This is the holy seventh-day Sabbath. Este día es el santo día de reposo. Feliz Sabido. Happy Sabbath. Amen. Tonight, Esta noche we have some very serious things to study. tenemos asuntos serios que estudiar. Are our screens prepared? Are our screens prepared? La pantalla está lista We have some very serious things to study tonight. porque tenemos asuntos serios que presentar esta noche. In fact, if you'll take your Bibles Y si pueden coger sus Biblias, and turn to the book of John, chapter 6, y si vamos a Juan capítulo 6, we want to notice something before we get deep into our study this evening. necesitamos saber algo antes de profundizar en el tema de esta noche. I pray that all of the bathrooms have been used. I pray that the bathrooms have been used. He orado para que todos hayan usado We cannot allow the movement tonight. el baño, que todos hayan usado el baño esta noche para evitar el tráfico de adelante y para atrás. If you have to get up Ahora, solamente si tienes que and levantarte you're sitting in the front, y usted está sentado aquí adelante, please don't come back to the front. por favor ya no vuelvas a los asientos de adelante. Stand in the back Quédate en la parte de atrás so that there's no distraction. para evitar las distracción. We have lost a sense of what it means to be in God's presence. Hemos perdido todo sentido de qué es estar ante la presencia de nuestro Dios. The Bible says, reverence my sanctuary. La Biblia dice, mi santuario tendréis en reverencia. And the minister Y el ministro is responsible es el responsable to make sure that God gets reverence and respect. de que Dios tenga la reverencia que se merece en su presencia. If you're talking tonight, Si ustedes están hablando esta noche, we might have to escort you outside. me voy a ver en la necesidad de escoltarlo hacia afuera, Life and death is at stake. porque es una situación de vida o muerte lo que está en juego. This is no joke. Esto no es una broma. Jesus is coming. Jesús está volviendo. A crisis is coming. En un tiempo de angustia se We are avecina. not ready. Y resulta que no estamos And the listos. trumpet must be given a certain sound. Y la trompeta debe de dar un sonido certero. Listen to me. Escuchen, Tonight we're going to be studying something very serious. vamos a estudiar algo serio esta We noche. will not finish tonight. No terminamos anoche We'll continue tomorrow. y continuaremos mañana. We're studying a subject that is entitled Vamos a presentarles un tema esta noche titulado The Duty of the Congregation La asignación de la congregación on the Day of Atonement. en el día de expiación. You see, there's a work for the priest, Porque como ustedes saben, había una labor para el sacerdote. but on the Day of Atonement, En el día de expiación there was also a work for the people.
De igual forma había una asignación, una obra para el pueblo. And the priest Y el sacerdote could never finish his work nunca podía terminar su labor unless the congregation or the people a menos que la congregación o el pueblo did their work. hacía su labor. So we're studying the duty of the congregation Así que esta noche estudiaremos la responsabilidad On the Day del of pueblo en el día de expiación. But in order to do that, Pero para que podamos realizar eso, in order to understand the duty, para que podamos entender la obra, la asignación del pueblo, our eyes must be open. nuestros ojos deben de ser abiertos. Somebody said, what do you mean? Alguien preguntaría o diría, ¿qué significa? ¿Qué quieres decir? In the last church, En la última iglesia, Laodicea, la Odisea, it had a problem. tiene problemas. Wretched, Es miserable, miserable, desamparada, blind. ciega. It means they could not see. Eso significa que ella no puede ver. They were naked. They were Está naked. desnuda completamente. When Jesus came to the Jewish nation, Cuando Jesús vino a la nación judía, they were in the same condition as the Laodicean church. ellos estaban en la misma condición que la iglesia la Odisea. They were blind in the days of Christ. Había una ceguera en los días de Jesús. And our church, Laodicea, is blind today. Y nuestra iglesia, la Odisea, está ciega el día Does de the hoy. Bible say so? ¿Es lo que la Biblia dice, sí o no? Yes. Sí. Leadership is blind. El liderazgo está ciego Laity is blind. The laity, members, y la congregación, sus miembros, de igual forma están ciegos. both ministers and members are both Así blind. que miembros y líderes, ambos están ciegos. And if the blind lead the blind, Y si un ciego dirige a otro ciego, both fall into the ditch. ambos caerán en el hoyo. This is our problem. Este es nuestro But problema. when Jesus started his ministry, Cuando Jesús comenzó su ministerio, one of the first things he said, las primeras cosas que él I pronunció must give recovering of the sight to the blind. era hacer recobrar la vista a los ciegos. And Jesus spent a lot of time opening up the eyes of the blind. Y Jesús pasó mucho tiempo abriéndole los ojos a los ciegos, Physically, físicamente, to explain the spiritual blindness. para expresar lecciones espirituales. And in order to be ready, Porque para poder estar listos, our eyes must be open. nuestros ojos deben de ser abiertos. Do you want your eyes open tonight? ¿Quieres que tus ojos sean abiertos esta noche? Are you sure? Seguro. I'm going to show you something, Voy a mostrarles algo and then I'm going to ask you the question again. y luego volveré a formular la misma pregunta. Before I was converted, Antes de que yo era convertido, I used to like boxing, me encantaba, era aficionado del box and I used to enjoy boxing. y me acostumbraba a disfrutar el boxeo. Now, I didn't know better. I did not know better. No había nada que me gustara mejor. You see, if the body has been purchased with the blood of Jesus, Pero como ustedes pueden ver, si nuestro cuerpo ha sido comprado por la sangre de Cristo we cannot Jesús, find joy in seeing people beat up and break down God's body. y nosotros ya no podemos seguir viendo de que las personas sean heridas y lastimadas delante de It is nuestros the ojos. temple of God. The body is the temple. Porque la Biblia nos enseña que el cuerpo es templo de Dios, Purchased with the blood of Jesus. comprados por la maravillosa y preciosa sangre de Cristo Jesús. The Bible says, who destroys the body, Y la Biblia afirma que quien destruye el cuerpo, him shall God destroy. resultará que Dios lo destruirá a él. There is no sport that can be glorifying God by destroying the body. No hay ningún deporte que glorifique a Dios destruyendo el cuerpo. But I did not know better. Pero yo no sabía eso. There was a man by the name of Mike Tyson. Había un hombre que se llamaba Mike Tyson. Have you ever heard of Mike Tyson? ¿Escucharon alguna vez de ese individuo? Years ago, he was one of the greatest boxers in the world. Según los récords, ha sido uno de los grandes boxeadores de la historia. The person didn't even make it out of round one. The person didn't even La make it out of the first persona ni round. siquiera le aguantaba el primer round. In many places, En muchos lugares, people are like a De La Hoya. la gente le encanta al boxeador de la olla, But Mike Tyson was one of the best. pero Mike Tyson era el mejor.
If you had been fighting with Mike Tyson, Si usted hubiese subido a combatir con Mike Tyson, look on the screens, note la pantalla, you would have looked like this. usted fácil podía lucir así. You can't win a boxing match like this. Usted no puede ganar un torneo ya en esta You condición. just can't win when you can't see your opponent. Porque no puede ni siquiera ver a su oponente. But our eyes in the Seventh Adventist Church are just like this. Pero nuestros ojos como adventistas del séptimo día están justamente The así. devil has beaten us up, El diablo nos ha dado una paliza and we cannot see what we must do to finish the work. y no podemos ni siquiera ver qué es lo que debemos hacer para terminar esta obra. And there's only one round left. Y nos queda un round It's a solamente. 3-round fight. Es una pelea de 3 rounds. Jesus won the first round, Jesús triunfó en el primer out round, of court. en el atrio exterior. Jesus won the second round, Jesús ganó el segundo round holy place. en el lugar santo. There's one more round, Y hay un round más, the most holy place. el lugar santísimo. The devil knows Y el diablo sabe muy if bien he loses this time, que si él pierde esta vez, his head will be crushed. su cabeza será aplastada. Everything's at stake. Así que todo está en juego. No other denomination knows this. Ninguna otra denominación enseña o sabe esto. He's looking at us, Así que él nos está viendo con and he's atención. been fighting us since 1844. Y él nos está combatiendo desde And 1844. today, Y hoy there's less than 1% of Seventh Adventists. solamente queda menos del Less than 1% menos del 1% of de los Seventh adventistas Adventists del séptimo that are in día a position, que, that are in a position que están en la posición that can share with the rest of the world que pueden compartir el mensaje con el resto del mundo. what we must do as Christians ¿Qué deberíamos nosotros de hacer como cristianos? to finish the work. Terminar la obra. Our eyes look just like this. Si nuestros ojos lucen exactamente así. But in order to see to beat the opponent, Pero para poder ver y golpear al oponente, we've got to see. tenemos que ver. We go back to the corner, Así que vamos de vuelta al cuadrilátero. and our trainer says, "Boss, you can't win like that." Vamos de vuelta a la esquina, a las cuerdas, y el entrenador nos dice, no puedes continuar así. I've got to open your eyes. Necesito abrirte los ojos. You know what he does? ¿Y saben ustedes qué es lo que él hace? You who have watched boxing, Ustedes en algún momento vieron boxeo. you know what he does? ¿Saben qué es lo que él hace? He goes over to the boxer, Él va sobre el boxeador, and his trainer, su entrenador, he kisses him on the cheek. y entonces le da un beso en la mejilla. No. No. He takes a feather Entonces coge una pluma and dusts his eyes. y le quita el polvo de los ojos. True? ¿Eso es verdad? No. No. He takes something sharp, Él coge algo filudo, punzante, a razor, una navaja, and he goes over to his eye, y va sobre los ojos. and he slits the man's Y eye. ¡zas! Él corta el ojo del hombre. Out comes blood Y en el momento sale sangre. and pus, Y sale materia. but the pressure leaves the man's eye, Más la presión afloja y hace libre el ojo de la persona. and his eyes open up. Ahora sus ojos se abren perfectamente. Do you want your eyes open tonight? Ahora la pregunta vuelve. ¿Quieres que tus ojos sean abiertos esta noche? I have no feather. No traje plumas, I have no kisses. tampoco besos. Tonight, Esta noche I have only something sharp. solamente traigo algo muy filudo. But love El amor is not only expressed no solamente debe de expresarse in caresses en caricias and kisses. y en besos. Love El amor is also expressed también se expresa by rebuke al reprender. and chastisement. And chastisement. Y The Bible says, castigar. La Biblia dice, as many as I love, de la forma en que te amo, I rebuke te reprendo and I chastise. y te castigo. But there's a difference Pero hay una diferencia between a butcher entre un carnicero and a physician. y un cirujano. Both of them Ambos cortan, have something sharp. ambos tienen instrumentos filosos, Both of them ambos cut. cortan. But the butcher Pero la diferencia con el carnicero, corta to kill. para matar. But the physician Pero el cirujano cuts corta to heal.
para sanar. Today, Esta noche we need to be healed. necesitamos Healed. sanidad. We must come under the surgeon's knife. Así que debemos de colocarnos bajo la cuchilla del cirujano. There are things in our life Hay cosas en nuestra vida that will prevent us from going into the most holy place. que impedirán a que nosotros entremos al lugar santísimo. The prophet says, La profeta in dice, Desire of Ages, page 611, el deseado de todas las gentes, en inglés 611, concerning Jesus. acerca relacionado con Jesús. In fact, I'll read that in just a moment. De paso, leo en este momento. You're in John chapter 6. Encontraron John chapter 6, Juan capítulo 6, beginning in verse 51. en el verso 51, Jesus 6:51 de Juan. Jesus said, Jesús dice, I am the living bread yo soy el pan which came down from heaven. vivo que descendió del cielo. He said, if any man eat this bread, Y él dice, quien llegue a comer de este pan, he shall live forever. dice, vivirá para siempre. And he said, the bread that I'm going to give you Porque él afirma, el pan que yo os daré is my flesh. es mi carne. The disciples, the multitudes did not like that. Y los discípulos junto a la multitud no entendieron eso. The religious leaders did not like that. Los líderes religiosos no entendieron eso. In verse 52, En el versículo 52. the Jews therefore Entonces los judíos strove and fought among themselves, contendían entre sí diciendo, saying, how can this man ¿cómo puede este hombre give us his flesh to eat? darnos a comer su carne? Then Jesus said, Luego Jesús dijo, he knew that they were convicted. él sabía de que ellos estaban convencidos. And he says, I'm going to give them something even more. Y él dice, voy a darles un poco más. Not only flesh, he says, No solamente mi carne, dijo él. but look at verse 53. Mas noten el versículo 53. Then Jesus said unto them, Así que Jesús luego les dijo, verily, verily, I say unto you. de cierto os digo. Verily doesn't change the subject. Ahora recuerden que al decir de cierto It no goes cambia el deeper tema, into the subject. sino que va a ir más profundo en el tema. First, he spoke of only flesh, Primero él habló solamente de la carne, but now he goes deeper. pero ahora él va a profundizar más el Except pensamiento. you eat the flesh of the Son of Man Si no coméis la carne del Hijo del Hombre and y drink his blood, bebéis su sangre, you have no life in you. no tienen vida en vosotros. The Jews said he's speaking blasphemy Los judíos dijeron, él está enseñando blasfemias, because the Jews did not eat blood. porque los judíos no comían sangre. Because the Bible said don't eat blood. Porque la Biblia ya decía, no comeréis sangre. But they did not understand, Pero lo que ellos no entendieron, Jesus was not speaking of physical flesh Jesús no estaba hablando de la carne física and physical blood. y física sangre. He was speaking of spiritual flesh. Él estaba hablando de la carne espiritual, The Bible, la Biblia, the Word of God, la palabra de Dios and spiritual blood, y la sangre the espiritual, power of the Bible, el poder de la the Biblia, Holy Spirit. el Santo Espíritu. And he said, unless we have that, Y él dijo, a menos a que ustedes tengan esto, no life. no tienen vida. The Jews were upset, Los judíos se enojaron, but he taught this in the church. But he taught this in the church. pero él enseñaba en la iglesia. Verse 59. Versículo 59. These things said he in the synagogue or the church. Estas cosas dijo en la sinagoga. Jesus was teaching this among the people. Jesús estaba enseñando esto a todas las personas. Now I'm going to come back to this chapter. Y yo voy a volver a este capítulo. Keep your Bibles right there. Mantengan sus Biblias abiertas. Desire of Ages, page 611. Deseado de todas las gentes, página It 611. says, in the parables which Christ had spoken, Dice, en las parábolas que Jesús decía, it was Christ's purpose era el propósito de Jesús, both to warn the rulers tanto advertirle a los líderes and to instruct the common people. e instruir a la gente, al común del pueblo. Jesus had a twofold mission. Así que Jesús tenía doble misión. He was speaking to the leaders Él tenía que hablar que los líderes and he was entendieran speaking to the people y tenía que hablar al común del pueblo, who were willing to be taught, que estaban dispuestos a ser enseñados. This is what he did all of his ministry. Eso fue lo que él hizo en todo su ministerio, When he gave the parables, cuando daba las parábolas. but his work was not finished. Pero su obra no estaba It terminada. says, but Y dijo, pero there was a need, hay una necesidad, not a desire, no un deseo, a need una necesidad for Jesus to speak
una necesidad de que Jesús hablara yet more plainly. aún más directamente o entendiblemente. He had to speak straight Él tenía que dar su mensaje because the directamente. people were controlled. The people were Porque la controlled. gente estaba bajo el dominio. It says, through their reverence for tradition Dice que a través de sus reverencias a la tradición and their blind faith y su fe ciega in a corrupt priesthood, en un sacerdocio corrupto. they had trust in ministers who did not know the truth. Ellos habían confiado en ministros que no amaban ya la So verdad. Jesus had to speak more plainly. Así que Jesús tenía que ser más directo. The people were enslaved. La gente o el pueblo estaba en esclavitud. And in Honduras, Y aquí en Honduras, you are a slave. ustedes son A esclavos. slave to your church. Esclavos a sus iglesias. A slave to the Catholic Church. Esclavos a la iglesia A católica. slave to the Baptist Church. Y esclavos a la iglesia bautista. And most of all, Y la mayoría de ustedes you are a slave to Seventh-day Adventist son Church. tristemente esclavos de la iglesia adventista del séptimo But día. Jesus Pero Jesús is teaching us nos enseña we should be controlled by only one thing. que debemos de ser controlados solo por algo, The Bible. alguien, la palabra The de Dios. Bible. La palabra de And as Dios. long as the church is in harmony with the Bible, Porque desde que una iglesia no esté acorde a la Biblia, then everything is all right. si una iglesia está de acuerdo a la Biblia, But we entonces must las cosas obey están bien. God Porque debemos obedecer a Dios rather than man. antes que a los hombres. Many are afraid in Honduras Muchos son miedosos en to Honduras take their stand for the Bible, de mantenerse firmes y to take their fieles por la stand for palabra. Jesus. O mantenerse fieles por Cristo Jesús. Afraid to be in a meeting like this. Miedosos, amedrentados de venir a reuniones como You esta. hide that the camera doesn't pick you up. Se esconden de que las cámaras no los capten. You're afraid to stand for Jesus. Ustedes tienen miedo de That declararse por must change Jesús. today. Hay un, That must change today. eso debe de cambiar esta noche. The people were enslaved. La gente estaba en esclavitud. These chains Estas cadenas Christ Jesús must break. debía de You shall know romper. the truth, Porque y eso debía lograrse con la verdad. and the truth shall make you free. Porque la verdad cuando la conoces te hace libre. But there's nothing smooth. Ahora, la verdad no es suavecita. When Jesus taught like this, Cuando Jesús hablaba de esta forma, the first sermon in his home church, su primer misión era alcanzar su iglesia. they wanted to kill him. Que, They wanted to kill him. y aún así ellos quisieron matarlo. But now notice, Pero noten, John 6, verse 60. ahora el verso 60, 6:60 de Juan. Many therefore of his disciples, not a few, but many, Al oírlas, no pocos, sino muchos de sus discípulos, representing the 99%, aquí representa el 99%. when they heard this, Cuando escucharon esto, this is an, they said this, ellos dijeron esto. this is an hard saying. Dijeron, dura es esta palabra. A what? ¿Qué qué? A hard saying. Que es un dicho duro, una dura palabra. And tonight and tomorrow, Y entre hoy y mañana, some will say, alguien dirá, this is a hard saying. esto es dura palabra. We loved everything else you said, Hemos gustado de todo lo que usted ha dicho, but this is going too far. pero esto realmente fue demasiado lejos. They said the same thing to Jesus. Eso fue lo mismo que ellos dijeron de Jesús. And the Bible says, Y la Biblia dice, this is a hard saying. Who can hear it? ¿quién la puede oír si esto es una palabra dura? Verse 61, Verso 61. Jesus said, does this offend you? Jesús dijo, esto mismo a sus discípulos. The last part says, does this offend you? La última parte del verso dice, ¿esto les ofende? He knew that it was going to agitate. Él sabía que iba a despertar ese espíritu. And the true message must always agitate. Y en los mensajes verdaderos siempre hace ese tipo de conmoción, It's stir. It's always going to stir us. siempre agita eso. Las verdades siempre agitan esto. We are too comfortable. Estamos muy cómodos, es el problema. But then the Bible says, Luego la Biblia dice, in verse 66, en el verso 66, from that time,
Desde entonces, many of his disciples, muchos de sus discípulos, not the Pharisees, no los fariseos, many of his disciples muchos de sus propios discípulos went back and left Jesus. volvieron atrás y dejaron a Jesús. And the Bible says Y la Biblia dice they walked no more with him. que ya no andaban con él. And then never again did they walk with Jesus. Y nunca más volverían a andar con Jesús. Now, if you don't walk with Jesus, Ahora, si ya no caminas con Jesús, will we be lost or saved? ¿te perderás o te salvarás? Lost. Te perderás. We must stay with Jesus. Así que debemos quedarnos con Jesús. What he said was so straight Aun cuando lo que él dijo fue tan directo, that Jesus turned to his 12 disciples. Jesús después se vuelve a sus 12 It would be discípulos. like me turning to the translator Es como si yo me volviera al predicador and say, are you going to leave me too? y le digo, ¿tú también me quieres Are you dejar? going to be afraid to translate too? ¿Vas a estar miedoso también para traducirme? But he's not going to do this. Pero él seguramente We have hará worked eso. together. Nosotros trabajamos But I juntos, have had translators pero he tenido traductores that got afraid and sat down. que se comienzan a tener miedo y prefieren mejor irse a And I sentar. have seen Y yo los he visto the Holy Spirit que el Espíritu Santo translated into the minds of the people. traduce simultáneamente a la gente presente. And they say, we understood everything you Y said. ellos dicen, logramos entender todo lo que usted dijo. This is the work of the Holy Spirit, my Porque este es el friends. trabajo del Espíritu Santo. He turned to his 12 disciples. Él se volvió a sus 12 discípulos And he said in verse 67, y les dijo en el verso last 67. part says, will you also go away? La última parte del versículo dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? And my question tonight, Y mi pregunta esta will noche, you leave and never come back? ¿se van a ir ustedes también y nunca Or regresar? will you stay with Jesus? ¿O se van a quedar por And the Cristo Bible. Jesús y la palabra de Dios? Or will you put man above God? ¿O vamos a poner a hombres antes que a Dios? I pray Yo oro that we will say what Peter said. que nosotros podamos repetir lo que Pedro dijo. Peter usually said many wrong things. Pedro dijo muchas cosas equivocadas, But today, pero hoy, Peter says something wonderful. en este momento, él dice algo maravilloso. Verse 68, Verso 68. then Simon Peter answered him, Entonces Simón Pedro le respondió, Lord, Señor, to whom shall we go? ¿a quién iremos? You have the words of eternal life. Tú tienes palabras de vida They said, we eterna. can't go anywhere. Él dice, no podemos ir a ningún lado. Yes, it's hard. Sí, claro que es Straight. duro, claro que es But where else directo. can we go? Pero dime, ¿a This dónde is vamos? truth. Esto es verdad. Bible truth. La verdad bíblica. This is where Jesus is. Esto es lo que Jesús realmente es. I want to be saved. Yo quiero salvarme. Is that your desire tonight? ¿Ese es el deseo vuestro esta noche? The Bible says in the book of Isaiah, La Biblia dice en el libro de Oseas, the book of Isaiah chapter 8, Isaías capítulo 8, the book of Isaiah chapter 8, capítulo 8 de Isaías. and when you get there, if you'll let me know by saying amen. Amén cuando lo tengan. We have opened the Bible. Vamos a citar la Biblia. No more people use this door. Ahora, We're not a going in partir and de out of este this door momento, anymore. no quiero que nadie use esta puerta. No more distraction. No más distracción. We have opened the Bible. Hemos abierto la Biblia. And those who have come night after night, Y aquellos que han venido noche we tras have noche, studied together. hemos estudiado We have juntos. proved from the Bible Lo hemos probado con la Biblia. that we're living on the threshold Que la emergencia está al marco de la puerta. of great and solemn events. Que hay eventos solemnes. We prove that a crisis is coming. Y hemos comprobado que un tiempo de angustia se avecina. We prove, brothers and sisters, that every nation is lining up right now Hemos probado, hermanos y hermanas, que todas las naciones se están perfilando to fulfill Bible prophecy. para cumplir lo que dice la profecía. Every nation Cada nación, in North America, ya sea Estados Unidos, in South America, en América del Sur, in Central America, en América Central, Europe, en Europa, in Africa, en África, in Asia, en Asia, all over the world, en todo el mundo. every country is lining up. Cada nación se está perfilando. Right here in Honduras, Aquí mismo en Honduras. even as I speak tonight, Mientras yo estoy predicando esta something noche, is taking place. algo está sucediendo. Over 7,000 Casi 7,000 left personas Honduras han abandonado este país, and are Honduras, heading toward America right now. y van en dirección a Estados Unidos ahora mismo. Am I right or wrong? ¿Es cierto eso o es falso? Yes. Claro que sí. They said the condition is too bad in Honduras. Ellos afirmaron que las condiciones de vida There's not están enough difíciles, money
que no hay not suficiente enough dinero, jobs. no suficiente The trabajo, conditions are poor. que la pobreza reina, Over 7,000. casi 7,000 Do you know personas. that the Bible Y aún con la Biblia and the spirit of y prophecy el espíritu de profecía prophesy that these conditions would nos exist? han anunciado las profecías relacionadas a estos And it's días, going to get worse. que será peor aún. Now, this crisis, Ahora, esta crisis, the government will solve this one. el the government will solve this gobierno one. no The que government will solve this crisis, puede solucionar este problema, but it will not stop. pero no lo detendrá. It will be like a wave. Serán como las A olas. wave comes, La ola viene it goes back. y la ola The regresa. wave comes stronger, La ola viene más goes fuerte back. y regresa. but it gets so much force. Pero cuando ya obtiene It comes mucha crashing fuerza, down. entonces viene y destruye There have todo. been riots in Honduras. Han habido manifestaciones violentas en Honduras It's getting ready to get worse. y se están poniendo más peligrosas muy At 4 pronto. o'clock today, A las 4 de la tarde there were hoy, demonstrations right here in Honduras. There were demonstrations right here in habían Honduras. manifestaciones aquí en Honduras. Do you know that the Bible tells us ¿Sabían ustedes que la Biblia nos dice that every government of the world que cada gobierno en el who mundo have oppressed the people, que opresiona a su pueblo? because in Honduras, Porque aquí en the Honduras people know they've been oppressed. la gente sabe que ha sido oprimida Just like por el in gobierno. America. Así como en Estados Unidos. The masses Los señores de no la longer trust the government. los señores no se confían más en el They gobierno. say he's building up his military. He's building up the military, Entonces ellos están enforzando al ejército, making nice buildings for administrators, haciendo edificios lujosos para los ministros. while the poor are starving. Cuando los pobres sufren, They believe that the votes were not right and that it was a trickery involved in the voting. ellos creen que hay algo ajeno, hay brujería envuelto en esto. But listen to me, Mas escuchen it's esto, going to get worse. se va a poner aún mucho The peor. Bible and the prophets say a revolution Porque la Biblia dice y la profeta que una revolución se avecina worldwide a nivel mundial until the governments of the world hasta que los gobiernos del mundo recognize reconozcan they cannot solve the problem. que ellos no pueden resolver el problema. And then the governments Así que luego los gobernantes people y la gente will say, who can solve this problem? van a preguntar quién puede resolver estos problemas. They will look to God. Entonces volverán la cara a Dios. And we're told Y se nos ha dicho that a man will stand forth que un hombre se pondrá al frente and will say, y I have the dirá, solution. yo tengo la solución. The Pope of Rome, El Papa de Roma the United States of America, y Estados Unidos de will Norteamérica join. se unirá. And then Y a entonces crisis will come to the entire world. una crisis vendrá a todo el mundo. The Catholic Church does not even know this. Aún la Iglesia Católica no sabe con precisión esto. No other denomination knows this. Ninguna otra denominación But sabe. Seventh-day Adventists know Mas this. los adventistas del séptimo Because día Revelation 13 teaches saben this. lo que dice, porque Apocalipsis You 13 need enseña to, you eso. must study Revelation 13. Ustedes deben de estudiar Apocalipsis 13. In fact, I read De paso, leí where a prophet wrote on a book called Great Controversy. lo que la profeta escribió en el libro El Gran Conflicto. How El many have conflicto heard of de los Great Controversy? siglos. How many have heard of Great ¿Cuántos han Controversy? leído el conflicto de los siglos? Oh, that's not enough hands. That's not enough hands. No es suficiente manos. Everyone in this room should have the book Great Controversy. Todos en este cuarto deberían de tener un libro El conflicto de los If you siglos. have never heard of this book, Porque si nunca has tenido ese libro, please let me know. I want to make sure you get a copy of por this book. favor házmelo saber, me encargaré de que te llegue una In copia. this book, it goes to the book of Revelation En este libro, ella va al libro de Apocalipsis 13, from the Bible. capítulo 13 de la It goes Biblia. to the history of the church and the world. Y entonces conecta la historia del mundo y de la iglesia. And it explains exactly what I'm telling you Y tonight. explica certeramente lo que yo les estoy diciendo esta noche. You understand it clearly from the Bible. Van a llegar a entenderlo perfectamente desde la perspectiva You bíblica. need that book. Necesitas ese libro. In that book, En ese please libro, tell this young man to sit down. Please tell this young man to sit down. por favor, nene, Sit this young man down. nene, Please, por please, somebody favor, help him. No more talking right now. por favor. Please, please, Hijo, somebody come. Is there an adult here? Is there an si adult le here? pueden buscar un Please sit asiento a down. ese nene, por favor. Now listen to me, brothers and sisters. Así que escuchen, hermanos y hermanas. In the book Great Controversy, En el libro El conflicto de los siglos, page 593, página 593 the en prophet inglés, says these words. la profeta dice estas I'm palabras. quoting to you. Eh, I'm quoting to you. va a citar él eso. The last great delusion El último gran engaño is soon to open up before us. está pronto a ser desvelado delante de nosotros. Antichrist El anticristo is soon to work marvelous works in our sight.
Pronto está para desarrollar su Miracles. obra maravillosa, milagros. So closely Tan cercanos will the counterfeit que el engaño, resemble the true, la falsedad será semejante a la verdad, that it will be impossible. que será casi imposible. It will be what? ¿Será qué? Impossible Imposible to distinguish between the two, distinguir entre una y la otra, except a menos que by the Holy Scriptures, por la palabra de Dios, by their testimony. por los testimonios. Every miracle Cada milagro and every statement y cada declaración must be tested from the Bible. debe de ser probada con la palabra This de is Dios. why every night Esa es la razón por la cual cada I noche told you to bring your Bibles. les he instado a que traigan sus Did I Biblias. tell you this? ¿Les dije eso sí o no? Yes. Sí. I told you to bring pen and paper Les dije que trajeran papel y lápiz so you can take notes para que pudieran tomar and notas to make sure that everything you y believe para que se aseguraran que does todo lo que not usted come from a crea man, que no venga de un hombre, not from a church, no de una iglesia, but from the Bible. más de la palabra de Dios. Men can be wrong El hombre puede Churches equivocarse, can be la wrong. iglesia puede estar and have equivocada been wrong and have been wrong. y han estado But the equivocados, Bible is never wrong. pero la palabra de Dios nunca ha This estado is the equivocada. Christian position. This is the Christian position. Esta es la posición de un To cristiano live by every word that proceedeth out of the mouth of que God. viven de cada palabra que procede de la palabra de But Dios. you and I are living in a time Pero ustedes y yo estamos viviendo en un tiempo where we're trusting into opinion, que nosotros confiamos en opiniones, tradition, tradiciones, culture. cultura, But this is not safe, brothers and pero sisters. eso no es seguro, hermanos y It hermanas. is fashionable today, popular today. It is popular today es popular el día de hoy, es to famoso put our trust in men, de poner nuestra confianza en los hombres, professors of theology, en profesores y teólogos, pastors, pastores, teachers, maestros, church, iglesia, creeds. sacerdotes. But my brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, the Bible does not say la Biblia no dice to the law a la ley and to the pastor. y lo que diga el pastor. The Bible does not say La Biblia no dice to the law a la ley and to the church manual. y al manual de la The iglesia. Bible does not say La Biblia no dice to the law a la ley and to the priest. y al sacerdocio. The Bible says La Biblia dice to the law a la ley and to the testimony, y al the testimonio, word of God. la palabra de In Dios. fact, let me show you that from the De Bible. paso, déjeme mostrárselos desde la Look at the book Biblia. of Isaiah chapter 8. Isaiah chapter 8. Isaías capítulo 8. Notice what the Bible says in verse 20. Noten lo que la Biblia dice en el verso Please look at this from your Bibles. 20. Por favor, lean eso desde su Those in the Biblia. back, look it in your Bibles. Aquellos allá atrás, por favor, Isaiah vean chapter eso. 8, verse 20. Isaiah 8, verse 20. 8:20 de Isaías. Notice what the Bible says. Noten lo que la Biblia dice. To the law A la ley and to the testimony. y al testimonio. If they speak not according to this word, the Si Bible, no dijeren conforme a esto, it is because la razón es there is no light in them. porque no les ha amanecido o no hay luz en If a ellos. man, Si un a hombre pastor, o un a pastor, priest, un does sacerdote, not speak according to the law, no habla de acuerdo the a la Bible, ley o la Biblia, no light in him, no hay luz en only ellos, darkness. solamente oscuridad. If the church Si una does iglesia not speak in harmony with the law no habla en armonía and con the la ley Bible, y la Biblia, this is not what we should be following. esa no es la iglesia que We usted should be debería estar following the siguiendo. word of God. Nosotros debemos de estar siguiendo la palabra Is de Dios. that the Christian position? ¿No es esa la posición de los cristianos? Yes or no? ¿Sí o no? Yes. Sí. Jesus said, it is written, it is written, it is written. Jesús dijo, está escrito, está escrito, está escrito. My brothers and sisters, Mis hermanos y hermanas, this is very important. esto es muy importante. Why? ¿Por qué? Because the Bible says, Porque la Biblia dice in the last days, que en los últimos días Satan will deceive the entire world, Satanás hará que todo el mundo sea engañado. except A menos que, for a small remnant church. a menos un pequeño grupo que formará la iglesia remanente. Somebody says, are you sure? Alguien dirá, Oh, ¿usted está yes. seguro de eso? Claro que sí. Somebody says, can you prove it? Alguien dirá, ¿puede probarlo? Oh, yes. Por Look supuesto what que the Bible sí. says in Revelation 12. Revelation Noten chapter lo que 12. dice la Biblia en Apocalipsis 12. In Revelation chapter 12, En Apocalipsis 12, the Bible says la Biblia dice that every other denomination will be deceived. que toda otra denominación o Every iglesia church, va a ser engañada. Toda every otra person, iglesia. Todas las personas. Except for the church A menos por una iglesia that is called the remnant church. que se le conoce en la Biblia como la iglesia remanente. Let me show you that from the Bible. Déjeme mostrarle eso desde la Biblia. Revelation chapter 12, Apocalipsis capítulo 12, beginning in verse 9.
Comenzando en el verso verse 9, Revelation 9. 12, verse 9. 12:9. The Bible says, La Biblia dice, and the great dragon was cast out. y fue lanzado fuera el gran dragón. Who is that dragon? ¿Quién es ese gran dragón? Satan, La serpiente, The Bible explains Satanás. La Biblia dice, the old serpent la serpiente antigua called the devil and Satan. que se llama Diablo y Satanás. Notice how many are deceived. Noten cuántos serán engañados. And he was cast, and he which deceiveth the whole world. Y el cual engaña al mundo entero. How many are deceived? ¿Cuánta gente será What does engañada? the Bible say? ¿Qué es lo que la Biblia dice? The whole world. Todo el mundo. And every religion in that world. Y hay religiones en ese The mundo. Catholic Church, La iglesia the católica, Baptist Church, la iglesia the pentecostal, Pentecostal Church, la iglesia bautista y evangelical pentecostal, church, las iglesias evangélicas, worldly. el mundo. only one is not deceived. Solamente una no es engañada. Somebody says, who is that? Alguien preguntará, ¿y quiénes son ellos? Somebody says, Pastor, Alguien dirá, pastor, that verse este is versículo talking about the beginning of time. está hablando acerca del comienzo del tiempo. This is true, Y es verdad. but not verse 17. Pero no el versículo Verse 17 is 17. talking about the end of time. El versículo 17 ya está hablando ahora del This fin is del the tiempo. only church that will not be deceived. Esta es la única iglesia que no será engañada. And the dragon, Y Revelation 12, 17. entonces el dragón, And the dragon, Satan, was wroth with the remnant, y el dragón With se the woman. llenó de ira contra la mujer and went to make war y se fue a hacer guerra with the remnant of her seed. con el resto, con el remanente de su simiente. That remnant church, La iglesia remanente, Satan hates el Satanás la odia. because it will not be deceived. La razón es porque ella no será engañada. Why? ¿Por qué no será It has engañada? something. Porque tiene algo. This remnant church, La iglesia the remanente, Bible says, la Biblia dice, keep the commandments of God. guarda los mandamientos de Dios. No church that does not keep the commandments No ninguna is iglesia not the remnant church. guarda los mandamientos de Dios, a menos la iglesia We must remanente. measure everything to the law and to the Porque testimony. nosotros debemos de probar o medir todo a la ley y al testimonio. It says this remnant church Dice que esta iglesia will remanente not be deceived, no será but the engañada, rest of the world pero que el resto del mundo will be deceived. será engañado. Revelation 13 Ahora noten Apocalipsis and 13, verse 3. verso 3. Revelation 13 verse 3. Verso 3 del capítulo This is the 13. last days. Esto es para los últimos días. And I saw one of his heads Vi una de sus cabezas as it were wounded to death, como herida de muerte, and his deadly wound was healed. pero su herida mortal fue sanada. Now notice how much of the world are going to be Ahora deceived. noten cuánta cantidad del In the mundo será last engañado days. en los últimos And días. all the world Y se maravilló will toda la tierra. wonder Nosotros, after the beast. y todo el mundo se maravilló y They will fue receive the mark of the en pos beast. de la bestia. Recibirán la marca de la They bestia will be lost, y ellos se perderán, except for the remnant excepto el remanente, that will live by every word that proceeds out of the mouth of que God. llegarán a vivir de cada palabra que sale de la boca de I want to Dios. be a part of that remnant. Yo What do you quiero ser say? parte de ese remanente. Amen. Amén. Now, my brothers and sisters, Ahora, hermanos y hermanas, the Bible says la Biblia dice that in the last days, que en los últimos that días Satan que Satán will come down with all power volverá y descenderá con and gran poder, signs con señales, and lying wonders and miracles y hará grandes señales y milagros to deceive, if possible, para engañar, de ser the posible, very elect. a los mismos escogidos. Somebody says, oh, the devil's not going to deceive me. Alguien dirá, oh, Satanás no me puede I've engañar a gone mí. to school. Oh, yo terminé la I've gone escuela. to college. Yo fui al I've gone to colegio. university. Yo terminé la I have a universidad. PhD. Yo tengo un doctorado. No, you are a fool. No, tú eres un tonto. If you think that you cannot be deceived. Porque si crees que no vas a ser engañado, Listen to me. escúchame bien. If the devil Si el diablo could deceive angels in heaven, logró engañar a ángeles en el if the cielo, devil si el diablo could deceive angels in the presence of God, logró engañar a ángeles en la misma presencia If de the Dios, devil el diablo could deceive Adam and Eve in perfection, logró engañar a Adán y Eva cuando eran perfectos, with minds much stronger than our minds con today, mentes mucho más fuertes que las what nuestras. makes you think ¿Qué es lo que te hace a ti that he pensar can't deceive you que Satanás no puede and he can't engañarte deceive me? y que no puede engañarme a mí? We're out of our minds. Estamos locos, hemos perdido la mente. Well, maybe we're right.
O quizás estemos en lo correcto. He can't deceive us No pueda engañarnos, because we already have been deceived. porque ya estamos engañados. The Bible says La Biblia dice that if it were possible, que si le fuese it would posible, deceive even the very elect. engañaría aún a los mismos escogidos. The elect are not those Los escogidos no, that are no es spending para all their time perderse, watching television, pero Él va a testear toda la that inteligencia, are spending all their time with worldly music porque Él va a tentarlos con la and música worldly del mundo, entertainment. con el entretenimiento The del mundo. elect are praying Los electos están orando and studying y están and estudiando fasting y están and ayunando winning souls. y están ganando almas, But even they pero aún would be ellos deceived serán if it engañados were not for si no fuera por the Holy Spirit el Espíritu and Santo the truths y las verdades of the Bible. de la palabra de Dios. In these last En days, estos últimos our días, only safety nuestra única is in seguridad following the Word of God. es seguir la palabra de Dios. Notice what the Bible says in the book of Acts. Noten lo que la Biblia dice en el libro de Hechos. Acts chapter 4. Hechos capítulo 4. And when you get there, let me know by saying Un amen. fuerte amén cuando lo tengan. Acts chapter 4. Hechos 4. The Bible tells us La Biblia nos dice our only safety que nuestra única in these seguridad last days en estos últimos is in a días knowledge of truth. Is in a knowledge of truth. está en conocer la verdad, But not just information. pero no solamente como tipo de The información. Bible says, La Biblia dice, Jesus says, Jesús am the way. Jesús dice, yo soy el camino, I am the truth. yo soy la verdad. We must have a relationship Debemos de tener una relación, not only with the knowledge of the Bible, no solamente con el conocimiento but teórico with de la that Biblia, intellectual knowledge. sino con Con ese knowledge, conocimiento intelectual we solamente. must also have También debemos de a tener close, una relación intimate, íntima, personal personal, relationship. una relación with personal Jesus íntima Christ. con Cristo Jesús. Let me show you this from the Bible. Déjeme mostrarlo con la Biblia. In the book of Acts chapter 4, En el libro de Hechos capítulo 4, beginning in verse 10, comenzando en el verso and when you 10. get there, let me know by saying amen. Fuerte amén cuando lo tengan. Amen. Amén. Verse 10. Verso 10. The Bible says, La Biblia be dice, it known unto you all, sea notorio a todos vosotros and to all the people of Israel, y a todo el pueblo de that Israel, by the name of Jesus Christ, que en el nombre de Jesucristo, whose name? ¿en el nombre de quién? Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. No other name, No hay otro no other nombre, man. ningún otro I don't nombre. care who the man is. A mí no me importa quién sea el hombre. And I say it with respect Y yo lo digo con respeto to God, a Dios, not even the name of the Pope, ni aún en el nombre del Papa, not even the name of the pastor ni aún en el nombre the del president. pastor or the church. o de la iglesia. Only one thing can save us. Solamente uno nos puede Not salvar. a church, No una iglesia, a man un hombre whose name que se nombra is Jesus. Jesucristo. The Bible says La Biblia dice, his name is Jesus. su nombre es Cristo. Do you like that name? ¿Ustedes aman ese nombre? Amen. Amén. Let me hear you say that name. Let me hear you say that name. Quiero escucharles diciendo ese nombre. Jesus. There's no other name Jesús, porque no hay otro nombre like Jesus. como Cristo. It is the sweetest name I know. Es el nombre más dulce que yo puedo The amar. Bible says in verse 10, La Biblia dice en el verso 10, it says, the name of Jesus of Nazareth, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, whom you crucified, a quien ustedes whom God crucificaron raised from the dead, y quien Dios resucitó de los even muertos, by him por él, does this man stand. este hombre, We can only be prepared to stand in the last days si hemos de estar preparados en los últimos by días, Jesus Christ. será por Cristo Jesús. Verse 11, Verso 11, this is the stone esta es la piedra that was rejected. que fue Look rechazada. at verse 12. Verso 12, Neither en ninguno, is there salvation en ningún otro in hay any salvación, other, porque no hay otro nombre, no other name, no hay otro nombre, no other thing. no otra fe. Our only salvation Nuestra única is salvación in Jesus Christ. está en Cristo Jesús. Amen. Amén. But now listen, Pero ahora escuchen, Jesus Jesús is not in the outer court. no está en el atrio exterior. Jesus Jesús is not in the holy place. no está en el lugar santo. Jesus Jesús is in the most holy place. está en el lugar Do santísimo. you want to go in where Jesus is? ¿Quieren ir ustedes donde Jesús está? We're going in there tonight. Pues vamos a ir esta noche But in ahí. order to go in there, Pero para poder llegar there are ahí, things that must be left in the outer hay court. cosas que deben ser dejadas en el The atrio world exterior. must be left in the outer El court. mundo debe ser dejado en The el atrio earthliness exterior. must be left in the outer court. Las Earthliness.
Las cosas mundanales and by faith deben de quedarse we en el must atrio enter exterior. into a heavenly Y por fe experience. debemos de seguir a Cristo Jesús al A lugar santísimo. revival and reformation. Debe de haber un reavivamiento y una reforma. Now, my brothers and sisters, Ahora, hermanos y hermanas, we don't have long tonight. no tenemos toda la noche. We showed you from the Bible Hemos visto desde la Biblia that Jesus is getting ready to leave the most holy que place. Jesús está presto para abandonar el lugar santísimo. He has a limit of how long he can be in there, Que hay un límite en la cual él debe de estar ahí. how long he can do his work on the earth. Cuán largo él debe de terminar su obra en la And we tierra. found that at the end of 6,000 years, Y hemos visto que al final de los 6,000 años, Jesus must leave the most holy place. Jesús debe de salir del lugar santísimo. We have shown you that we are in the last few months and Se los years hemos mostrado que estamos viviendo en el tiempo más Before corto, this pocos takes place. meses, antes de that de at la the end of crisis. 6,000 years, Porque al final de los 6,000 años, the prophet says the time has come. la profeta dice, el tiempo ha llegado. We prove this from the Bible. Lo probamos desde la Biblia. 6,000 years. 6,000 años. Jesus must finish his work on earth. Jesús terminará And su then obra en la Jesus will tierra. come the second time Y entonces será el tiempo de su segunda venida. to crush the head of the Para serpent aplastar la cabeza de Satanás. at the end of the day of atonement. Al final del día de expiación. And we've had to give Jesus all of our sins. Y nosotros debemos de entregar a Jesús todos nuestros But we pecados. found Pero hemos visto that this has to happen que esto debe de suceder on time. a tiempo. The time was 6,000 years. El tiempo son los 6,000 años. We looked and saw that every 2,000 years, Y vimos y comprobamos que cada 2,000 años something major took place on the world. algo grande sucede en el The planeta first Tierra. 2,000 years, Los primeros 2,000 años there was a flood that brought the world to an end. aconteció un gran diluvio. The next 2,000 years, En los siguientes 2,000 años Jesus came the first time. Jesús vino por primera vez. When you bring those two together, Ahora cuando juntamos you eso, see what's going to happen the last 2,000 years. vemos exactamente qué va a pasar en los That will siguientes take us 2,000 to the años limit of the 6,000 que nos years. llevan al límite de los The 6,000 años. world will end, El mundo terminará and Jesus will come de la forma en que Cristo vino the second time. en la segunda And venida it's going to happen on time. y debe de suceder a tiempo. We proved Lo probamos that this is the plan of redemption. que este es el plan de redención. Patriarchs and Prophets 3:42. Patriarcas y Profetas The great 342 plan en of inglés. redemption El gran plan de redención results in bringing back resulta en traer de the regreso world into God's favor. el mundo a la presencia de Dios, Even the earth is going to be al rescued. favor de Dios. Not only man, No solamente el hombre, but the earth is to be redeemed. sino también la tierra necesita ser redimida. When? ¿Cuándo? For 6,000 years, Por 6,000 años, Satan has controlled the earth. Satanás mantuvo control sobre la tierra. Now God's original purpose is accomplished. Ahora Dios tiene el propósito de cumplir su plan At the original. end of 6,000 years, Al final de los 6,000 años, Jesus will reclaim control of the earth. Jesús volverá a reclamar control sobre este When he planeta. comes the second time, Cuando vengan la segunda vez, at the end of the day of atonement. al final del día de expiación. Now, my brothers and sisters, Ahora, mis hermanos y we hermanas, counted yesterday. nosotros contamos The ayer. Bible says, here is wisdom. La Biblia dice, aquí hay sabiduría. Let him that have understanding, Deja que Él cuente. let him count. El que tenga entendimiento que We cuente. counted. Contamos The earth is already 6,000 years. que la tierra ha estado ya por 6,000 años. We looked at the generation. Vimos en esta generación You and I in 2018 que ustedes y yo en el are 2018 in the 6,000 year generation. estamos en la generación que alcanza los 6,000 años. Once we counted and found the generation, Una vez hemos contado y encontramos la generación de los 6,000 años, that's all we can do with 6,000 years. es todo lo que podemos hacer. It is not to give us the exact date, No consiste en dar la fecha exacta, only the generation. solamente la We are generación. in that generation. Y somos esa We don't generación. have 100 years or 50 years. No tenemos 50 años o But now, muchos my brothers años. and sisters, Pero mis hermanos y hermanas, once we got into the generation, una vez entramos en esta generación, dates will no longer help us. las fechas no nos ayudarán más. We cannot say that this is going to happen by a date. No podemos seguir diciendo que esto va a suceder en tal día o en Now tal we fecha. must look for events. Ahora debemos de estar a la expectativa de eventos. And we found yesterday, Y vimos ayer turn to the book of Luke chapter 2. en Lucas capítulo 2, vamos a Luke Lucas chapter 2. capítulo 2. Luke chapter 2. Lucas capítulo 2. And I'm testing you tonight. Y yo los estoy probando esta What noche. happened on the earth ¿Qué sucedió en la tierra at the 4,000 year period al final del periodo de los 4,000 años? to prove Para probar that that was the generation que esa era la generación that would see the 4,000 year mark
que alcanzó la marca de los and the 4,000 first coming of años Jesus, y que la primera venida de Jesús, what happened in the earth? ¿qué sucedió en la tierra? Talk to me, somebody. Hábleme a alguien, por You were favor. here last night. Estuvieron anoche acá. Were ¿Qué you pasó en la listening? tierra? ¿Escuchamos? What took place ¿Qué sucedió on the earth? en la tierra? A decree, she said. Praise God. Alabado sea A Dios. decree took place. Un decreto se promulgó And it took place y se llevó a cabo after the birth of Jesus después del nacimiento de or Jesús before the birth of Jesus? o antes del nacimiento de Jesús. A Before. long time before the birth of Jesus? Mucho antes que Jesús naciera Or just a few months before the o birth of Jesus? solamente unos pocos meses antes de Jesús nacer. Just shortly before the birth of Jesus. Solamente pocos meses antes de Jesús Showing nacer. us Mostrándonos that decree que ese decreto would bring the 4,000 year generation. traía la generación que alcanzaría los And the first coming of Christ. 4,000 años en la primera venida Luke de chapter Jesús. 2 verse 1. Luke chapter 2 Lucas verse 1. capítulo 2 verso And it 1. came to pass Y aconteció en aquellos in those días, days that there went out a decree que se promulgó un from edicto Caesar Augustus. de parte de Augusto César. Question. Pregunto, What government passed this decree? ¿qué gobierno pasó este decreto? Rome. Roma. Were they a weak government or the most powerful government of the Ahora, world? ¿era un gobierno débil o era el más poderoso sobre la tierra? Who would represent Rome today? ¿A quién representaría el imperio romano en nuestros días? Honduras? ¿A Honduras tal vez? Mexico? ¿México tal vez? Africa? ¿A quizás No. África? No. Who would represent Rome ¿A today? quién representa el imperio romano hoy día? The United States of A America. Estados Unidos de So Norteamérica. then, just before the second coming Así que justo antes de la segunda and the venida, 6,000 year al generation, final de los 6,000 años, what must happen to let us know the 6,000 years is about to be up? ¿qué debe de suceder que nos haga saber a nosotros to me, brothers que and estamos cerca de alcanzar los 6,000 años? Díganme, hermanos, A decree un decreto from the United States of de America. parte de Estados Unidos de Revelation Norteamérica. 13 prophesies of this. Apocalipsis capítulo 13 The prophet profetiza eso. La profeta dice, By the decree por el decreto of the nation of America, de la nación de Estados Unidos, it says it's going to join with Rome. dice que se unirá con Roma Then we may know, y después sabremos, not guess, no estaremos then adivinando, we may know entonces that sabremos the time has come que el tiempo ha llegado for the marvelous workings of Satan para la gran obra maravillosa de and that Satanás, the end is near. que el final está aquí. What is near? What is near? ¿Qué es lo que está cerca? The Los 6,000 years. 6,000 años. The decree. El decreto, The end of the world. al fin del mundo. Now, my brothers and sisters, Así que hermanos y hermanas, the prophet says, la profeta dice by the decree enforcing the institution of the papacy que por el decreto que enfuerce la institución del in papado violation of the law of God, en violación de la santa ley de Dios, that's the national Sunday law in America. esa es el decreto de la ley dominical en Estados Unidos. Our nation, meaning America, Nuestra nación, dice Will ella disconnect refiriéndose a herself- Estados Unidos, will disconnect herself fully from righteousness. se desconectará completamente de la justicia. When the Sunday law is passed in America, Cuando la ley dominical sea promulgada en Estados Unidos, America will sever its connection with God. Estados Unidos se desconectará completamente It says, de la justicia de Dios. Aquí As the dice, approach of the Roman armies was a sign. eh, As the approach of the Roman armies was a de la sign misma forma que los ejércitos de romanos of the impending se destruction, acercaron, era una señal. so may this apostasy De igual forma, esta apostasía be a sign to us será una señal para nosotros that the limit of God's forbearance is reached. que el límite de la paciencia de Dios ha alcanzado. Not when the Pope goes to America, No porque el Papa haya venido a but when the Estados Sunday Unidos, law is passed in America. sino cuando la ley dominical sea promulgada en Estados That Unidos. is the limit. Ese es el límite. At that time, En ese momento it is going to be too late to get ready. será demasiado tarde para alistarnos. For Seventh-day Adventists worldwide, Para el mundo adventista a nivel mundial será demasiado tarde para when the prepararse. Sunday law is passed on earth, Cuando la ley dominical sea promulgada en la tierra, something is going on in heaven. algo está sucediendo en el reino de los cielos. There is a reason Hay una razón. why the Sunday law decree La razón por la cual es promulgada la ley must be dominical passed debe de pasar just before the 6,000 year justo antes de los 6,000 second coming años. of Christ, Porque la segunda venida de just like the Cristo, decree justo como el was decreto, passed before the 4,000 year una ley fue decretada antes de at the los first coming 4,000 of años. Christ.
At the Vea, first coming of Christ. en la primera venida de Cristo Jesús. This is the second coming right here. This represents the second coming. Esta columna acá representa la Right segunda after venida the de 7 Cristo. last plagues. Y aquí podemos ver las últimas 7 This is where plagas. the 6,000 years reached. Aquí es donde los 6,000 años se alcanzan. The Sunday law is right here. La ley dominical está aquí. But in 2018, Pero en el 2018 we're almost at the 6,000 year. estamos casi en esos That 6,000 años. means Eso significa that now the decree is about to be passed. que un decreto está a punto de ser promulgado. So we should be able to see in the earth Así que nosotros deberíamos de tener la habilidad the de ver en la governments tierra beginning to come together que los gobiernos se están uniendo, se están perfilando juntos to enforce a Sunday law. para obligar la ley dominical. Do we see this today? ¿Podemos ver eso hoy? Yes. Sí. Everywhere you turn. A donde quiera que usted I can voltee, show you paper at the paper at the paper. puedo mostrarle periódico tras periódico. When that Sunday law is passed in America, Cuando esa ley dominical sea promulgada en Estados Unidos, no Seventh Adventists can get ready then. entonces ya ningún adventista del séptimo día tendrá tiempo para The prophet prepararse. says La profeta dice, there are many hay muchos who have not yet heard the testing truth for this time. que aún no han escuchado la verdad probadora para este tiempo. Remember, there are true Christians in every denomination. Recuerden que hay verdaderos cristianos en todas las And denominaciones. there are many Christians in the Catholic Church. Hay muchos cristianos sinceros en la iglesia católica. There are many Christians in the Baptist Church. Hay muchos cristianos sinceros en la iglesia bautista They have never had an opportunity to learn what we're studying que tonight. nunca han tenido la oportunidad de estudiar lo que ustedes y yo estamos God estudiando does hoy. not condemn them. Dios no los condena a ellos. God wants to prick them so they can study the Bible for themselves. Él quiere lograr de que ellos estudien la Biblia por ellos And if mismos. you are listening Y si ustedes están and if you are escuchando, here, y si ustedes están and aquí, you are Catholic, y tú eres católico, God loves you. Jesús te ama, Dios te You are ama. His child. Tú eres su niño. If you're from another denomination, Si tú eres de otra God denominación, loves you. Dios te ama. You are His child. Tú eres su niño maravilloso. But we must study what's getting ready to happen in Pero tú Revelation. debes de estudiar qué es lo que está a punto de But acontecer. for Seventh-day Adventists, Pero para adventistas del we have séptimo had día, this truth for over 100 years. que hemos tenido estas verdades por más de 100 años, But we have been afraid pero hemos sido to temerosos preach de predicarlo and practice y practicarlo, what we profess to believe. lo que profesamos creer. It says, many have not yet heard the testing truth for this time. Dice acá que muchos no han tenido la oportunidad de oír las In many verdades churches, para este tiempo. En There are todas las many iglesias hay muchos whom the Spirit of God is working or striving. con quienes el Espíritu de Dios está luchando. It says, this is the time Dice, esto es el tiempo when God's mercy is still open. que cuando la misericordia de Dios se acaba. This is when the National Sunday Law is passed. Esto es cuando la ley dominical pasa. Those who have never studied this Aquellos que nunca estudiaron esto will still have an opportunity to study this, continuarán teniendo la oportunidad de saber esto, but not Seventh-day Adventists. pero no los adventistas del séptimo día. It says God is merciful Dice que Dios es misericordioso for those who have had no opportunity con aquellos que no tuvieron oportunidad to learn what is truth. de saber qué es la This is verdad. not Seventh-day Adventists. Esto no está hablando de adventistas We del have séptimo had día. opportunity. Nosotros hemos tenido gran Somebody oportunidad. says, my pastor is not preaching this. Alguien dirá, pero es que mi pastor no me enseña esto. Well, don't blame your pastor. Bueno, no le eches la culpa a tu pastor. You have a Bible. Tú tienes una We Biblia. can study for ourselves. Nosotros podemos We estudiar have por nosotros access to the mismos. spirit of prophecy. Nosotros podemos tener acceso al espíritu de profecía. Tenderly Tiernamente will the Lord look upon them. Dios vela sobre ellos. Those churches who have never understood this. Aquellas iglesias nunca han entendido esto. His heart of mercy is touched, Su corazón lleno de misericordia es conmovido, but at the same time, mas al mismo tiempo, noten, his hand is still stretched out to save them. su brazo se extiende para salvar a aquellos, While mientras the door is closed la puerta está to cerrada. those who would not enter. Está cerrada para aquellos que no quisieron entrar. When the National Sunday Law is passed, Cuando la ley dominical sea promulgada, those who have never understood this from the Bible, aquellos que nunca entendieron esto de la God will Biblia, still be working with them. Dios seguirá trabajando con ellos por un poco más de tiempo. But when the Sunday Law is passed, Pero cuando la ley dominical sea promulgada, too late for Seventh-day Adventists. demasiado tarde para todo adventista Whether del you're in séptimo Africa día, or China, ya sea en África o en China, India or Europe, en India o en Europa, or right here in Honduras. o aquí mismo en Honduras. Why?
¿Por qué? We must understand this. Debemos de entender esto. Because later on, Porque Michael is going to stand up, Miguel Jesus will stand up, ha de levantarse, Jesús se ha and de probation will levantar close for the entire world. y el tiempo de gracia se acabará para todo el mundo. But this is not that time. Pero este no es el tiempo. This is before that. Esto es antes de eso. Seventh-day Adventists have to be ready by here. Los adventistas del séptimo día deben de estar listos aquí antes The de que esto day, llegue. the day El día of the decree. del decreto, Just like Esther. justo como en los días Just de like the Esther, first coming of Christ. así como fue en los días de Jesús The en whole su primera Bible lines venida. up. The whole Bible lines up. Toda la Biblia se perfila en esa dirección. We have Tenemos until the limit, hasta el límite. the day Será el día of the decree del decreto of the National Sunday Law. que será la ley dominical. Why? What happens? ¿Por qué? ¿Qué sucederá? When the Sunday Law passes on earth, Cuando la ley dominical sea promulgada en toda la something tierra, happens in the judgment. algo sucederá en el cielo. We have to study this. Vamos a estudiar esto. Inspiration says La inspiración dice that the investigative judgment que el juicio investigador and the sanctuary en el santuario should be clearly understood. debe ser claramente entendido. We must understand the position of Jesus Debemos de entender la posición de and the Jesús work of the high priest, y el trabajo del sumo or it will be sacerdote, impossible o de otra forma to nos será exercise- imposible to exercise faith. ejercitar nuestra fe If we don't understand the sanctuary, si nosotros no llegamos a entender el santuario. no righteousness by faith. No viviremos por la, We la must no viviremos la understand, justificación we por la must fe. understand Debemos de llegar a entender what Jesus is doing. qué es lo que Jesús está haciendo. Now, go to the book of Acts, Ahora vayamos al libro de Hechos, chapter 10. verso 10. I want to ask you a question. Hechos 10 y les voy a hacer una pregunta. The first angel says, El primer ángel dice, flying in the midst of heaven, volando en medio del cielo, fear God, temed a Dios, give glory to him. dadle gloria. Why? ¿Por qué? For the hour Porque la hora of his judgment de su juicio is come. es llegada. Is that in the Bible? ¿Dice eso la Biblia? Yes? ¿Sí? Yes. Sí. That's in Revelation 14, 6 and 7. Eso es Apocalipsis 14, 6 y 7. When did that judgment start? ¿Cuándo ese juicio Start. comenzó? Outer court? ¿En el atrio exterior? No. Holy ¿Ahí comenzó? ¿En el lugar santo? ¿Ahí comenzó? No. No. Most holy place. En el lugar santísimo. Yes. Sí, señores. What day? ¿Qué día? October 22nd, Octubre 22 1844. de 1844. Who did the judgment start with? ¿Con quién comenzó ese juicio? Will God judge the entire world? ¿Jesús comenzó a juzgar todo el mundo? Yes. Sí. Of those who profess faith in him. Aquellos que profesaron fe Now, notice en what the él. Bible says. Noten qué es lo que la Biblia dice. Acts chapter 10. Hechos capítulo 10. And when you get there, let me know by saying amen. Noten lo que digan amén cuando lo tengan. Now, I'm going to read this before I read the Bible. Leeré esto antes de leer la cita bíblica. Great controversy, 486. Conflicto de los siglos 486 en At the inglés. time appointed for the judgment, En el tiempo que apuntaba el juicio, the close of the 2300 days, el fin de los 2300 días in 1844, en this is 1844, the sixth feast, the Day of Atonement. esta era la sexta fiesta, el día de The Day of expiación. Atonement is the Day of Judgment. El día de expiación es día de juicio. It began the work of investigation Para comenzar el día de investigación, el and trabajo blotting de la out of sins investigación, or cleansing of sins. que consistía en la limpieza de los pecados, All must pass its searching scrutiny. todos debían de pasar el escrutinio investigador. Every wrong word, Cada obra mala, every action, cada acción, every thought cada is pensamiento written on the books. está escrito en los libros. We may pretend, Cuando ellos we may fool pretenden everybody else. engañar a todo el mundo, We don't fool God. nosotros no engañamos a Dios. An angel records in books Así que los ángeles graban en los libros every sin that is committed. cada pecado que se ha cometido. In the darkest or blackest night, En el, you say, in the darkest night, en la oscuridad, en la noche más oscura. stop playing. Deja de jugar, hijo. por I'm not going to favor. ask you again. No te lo voy a pedir otra vez. Don't do it. I'm No talking hagas to you. eso, por favor. Don't do it. Amigo, If you stop someone from hearing the gospel, aquí. if you stop from hearing the gospel, Si ustedes impiden que el evangelio sea escuchado, we're getting in the way of Jesus Christ. nos estamos poniendo en el camino de Cristo Jesús. Ahí atrásito con Salvation is at stake. la salvación está en juego. Mi hermana ahí al lado, el niño que está If viendo hacia you, atrás. if you don't want to hear,
Si tú no quieres escuchar, leave. entonces puedes salir. But if you want to hear, Pero si quieres escuchar, sit down. siéntate tranquilo. Now listen, Ahora escuchen. we're in investigative judgment. Estamos en el juicio investigador. Every soul will be tested Cada uno será probado and judged y juzgado before God. delante de Dios. It says, Aquí dice, both ambos, the living los vivos and the dead y los are muertos, to be judged. deben de ser juzgados. Now, my brothers and sisters, Ahora, hermanos y hermanas, that takes in everybody. eso está hablando de todos, Living and dead. vivos y muertos. Does the Bible say the same thing? ¿La Biblia dice eso, sí Yes o or no? no? Sí lo hace. Yes. Sí. Look what the Bible says. Miren lo que la Biblia dice. Acts chapter 10, Hechos capítulo 10, beginning in verse 42. comenzando en el versículo Let's read this 42. Leamos juntos. And he commanded us to preach Y nos mandó que predicásemos unto the people al pueblo and to testify y testifiqué that y it que is he testificásemos que Él which was ordained of God es el Dios, to be the judge. es al que Dios To be the ha what? puesto por juez. To be the what? Que sea qué? The judge. El juez. So Jesus will judge us. Así que Jesús nos juzgará. Notice who? Noten esto, To judge que nos juzgará the quick los vivos and the dead. y los muertos. The Bible says La Biblia dice, both classes will be judged. ambas clases serán juzgadas, The dead los muertos and the living. y los vivos. Amen? Amén. Is that clear? ¿Está claro eso? Is that clear? ¿Está claro eso? I can't hear you. No les escucho. Amen. Amén. Now listen. Escuchen. In 1844, En when Jesus went into the most 1844, holy place, cuando Jesús abandonó el lugar santo, who did he start with? ¿con quién Él comenzó en el lugar santísimo? The dead ¿Con los muertos or the living? o con los vivos? Con los with the dead. With the dead, yes. I don't have time to go through all the texts, No tengo tiempo para ir con todos estos textos, pero sí. but I'll give you something so you can understand. Pero les daré algo para que podamos entender. Whoever receives their reward first Quien quiera que reciba la recompensa primero will judge first. son los que deben ser juzgados When primero. Jesus comes with him, Cuando Jesús vuelva, his reward is with him. su recompensa viene con él. What is the reward at the second coming of Jesus? ¿Cuál es la recompensa en la segunda venida de Jesús? Everlasting life. La vida eterna. Question. Pregunto, Who gets it first? ¿quién obtiene primero la vida eterna? Dead or living? ¿Los muertos o los vivos? The Bible says La Biblia dice. in 1 Thessalonians 4, 16 and 17, La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4, when 16 y Jesus 17 descends from heaven que cuando Cristo desciende del with cielo a shout, hay un with the trump grito of God, con la trompeta de Dios. the dead Los muertos in Christ en Cristo shall rise. se levantarán. What? ¿Qué? First. Primero. That's the dead. Esos son los muertos. Then we, Después which are nosotros alive que estaremos vivos and remain, y nos seremos de shall be caught up y los que estemos vivos seremos arrebatados and be with the Lord forever. y estaremos juntos con el Señor Who por siempre. receives the reward first? ¿Quién recibe la recompensa primero? Dead or living? ¿Los muertos o los vivos? Dead first. Los muertos Who primero. are judged first? ¿Quién son juzgados primero? Dead first. Los muertos primero. So then who will Jesus finish the judgment with? Así que ¿a quién terminará juzgando Jesús? What will close the day of atonement? ¿Quiénes cerrarán el día del juicio? Judgment of the dead or judgment of the living? ¿El juicio de los muertos o el juicio de los vivos? Judgment of the living. El juicio de los vivos. Now, my brothers and sisters, Así que hermanos y hermanas, this is the work of the three angels este es el mensaje de los tres ángeles. to prepare us for the investigative judgment of the living. Prepararnos para el juicio investigador de los vivos. Now, I want to ask you a question. Ahora voy a preguntarles esto. What is more solemn? ¿Qué es más solemne? Judgment of the dead ¿El juicio de los muertos or judgment of the living? o el juicio de los vivos? What is more solemn? ¿Cuál es más solemne? The living. El juicio de los The vivos. prophet says, Porque la profeta lo it is dice. a solemn thing to die, Es una solemne cosa morir, but a far more solemn thing pero mucho más solemne es to estar live. vivo, To live. vivir. Judgment of the dead, El juicio de los muertos solemn. es solemne. Judgment of the living, El juicio de los vivos, far more solemn. mucho más solemne. The dead can't get ready. Porque los muertos ya no pueden prepararse. Their work is closed. El trabajo de ellos se acabó. But the living,
Pero los vivos, they can do something before they're judged. ellos pueden hacer algo antes de ser juzgados. Did Jesus Después Cristo Jesús announce anuncia the judgment of the dead que el juicio de los muertos before it took place? antes que se llevara a cabo. Yes or no? ¿Lo hizo Jesús sí o no? Yes. ¿Se anunció el juicio de los the muertos antes de sanctuary, comenzar? Sí. In the sanctuary, En el santuario. before the Day of Atonement, Antes del día de expiación. there was something called the Feast of Trumpets. Había algo que se conocía como la fiesta de expiación, It de was la one- fiesta it de was- las trompetas. It was one of the feasts Era una de las fiestas from Leviticus 23. del Levíticos Did 23. you do your homework? Le hicieron su tarea. What day was the Feast of Trumpets? ¿Qué día, qué fiesta era el día de las Talk trompetas? to me. What day? Háblenme. Only one student? ¿Solamente un estudiante? What day was the Feast of Trumpets? ¿Qué día era la fiesta de las trompetas? Ah, shame on you. Para vergüenza de ustedes. Leviticus 23 Levíticos 23, was homework from several nights ago. que fue la tarea hace varias noches. The Day of Atonement, El día de la expiación 10th day, 7th month. era el día 10 del séptimo mes. Let's say this together. Vamos a decirlo juntos. 10th day, Décimo día. come on, in the back. Talk to me in the back. Talk to Los de me. allá atrás, por favor. 10th day, El décimo día 7th month. del séptimo mes. That's Day of Atonement. Ese era el día de expiación. The Feast of Trumpets La fiesta de las was trompetas before the Day of Atonement, era antes del día Same de month. expiación, el mismo mes. but it was the first day of the month. Pero era el primer día del mes, no olviden eso. How many days ¿Cuántos días pasaban from the Feast of Trumpets de la fiesta de las trompetas and to the Day of Atonement? al día de expiación? How many days? ¿Cuántos días? 10 days. 10 días. Don't forget that. No olviden eso. Because these prophecies, these Porque types, estas profecías must be fulfilled deben de cumplirse as to the event como en evento, and as to the time. como en el tiempo. The Feast of Trumpets La fiesta de las was the trompetas blowing of trumpets eran trompetas que advertían, to alert the congregation que alertaban o advertían a la that the congregación Day of Atonement was coming, que el día de expiación venía, the time of the judgment. el día del juicio. Does anybody know what this is? ¿Alguien sabe qué es esto? The falling of the stars. La caída de las estrellas. It happened in North America. Sucedió en Estados It was Unidos part of the signs of the last days. y era parte de las señales de los últimos Does días. anybody know what year this took place? Ahora, ¿alguien sabe en qué año esto sucedió? We looked at this another night. 1833. En 1833 There was a man by the name of William Miller. hubo un hombre llamado William Miller He studied the prophecies. que He studied the prophecies. era apasionado He estudiante de la studied Daniel and profecía Revelation. y estudiaba Daniel y Apocalipsis. He was a Baptist, Él era un bautista, but he studied the Bible. pero estudiante de la Biblia. When he saw the stars fall, Cuando él vio que las he knew estrellas this was one of the cayeron last signs y que era una de las últimas señales in Revelation 6. en Apocalipsis capítulo 6, He began to start preaching él comenzó a predicar that in 1844 que en 1844 that a judgment was coming. que un juicio vendría. Now in Bible prophecy, Ahora, en profecía a bíblica, day un día equals a year. equivale a un año, According to Ezekiel 4 verse 6. de acuerdo a Ezequiel capítulo 4, verso 6. So 10 days Así que 10 días represents how many years? representaría ¿cuántos años? 10 years. 10 años. So if 1844 started the judgment, Así que en 1844 comenzaría el juicio. when would the Feast of Trumpets start? ¿Cuándo la fiesta de las trompetas comenzó? 10 days 10 días or 10 years prior to 1844. o 10 años antes de 1844. What happened ¿Qué pasó in 1833? en 1833? November. En noviembre, The stars fell. las estrellas cayeron. Everybody saw it. Todo el mundo lo vio. Then they began to start preaching. Entonces comenzó a predicar. Isaiah 58 verse 1 says, Isaías 58 verse 1, 58:1 dice: lift up your voice like a trumpet. levanta tu voz como trompeta. In the antitype, En el antitipo, not a literal trumpet, no una trompeta literal, but the antitypical trumpet pero la trompeta antitípica is the lifting up of our voices, de levantar nuestras voces preaching that the judgment is coming. era predicar de que el juicio venía. It happened on time. Sucedió justo a tiempo. This was called A esto se le the conoce Advent movement. como movimiento adventista. Catholics were a part of it.
Católicos eran Baptists were parte part de of ellas, it. bautistas eran parte de ellas, Pentecostals were a part of it. pentecostales fueron parte de Atheists ellas, became Adventists. Atheists became Adventists. ateístas se convirtieron en This was the creyentes. great Advent movement Este fue el gran movimiento that adventista took place around the world. que se llevó a cabo en todo el mundo It happened on time. y sucedió justo a tiempo. In like manner, Y de la misma these forma, times have to be fulfilled on time. los típicos deben de suceder a tiempo. God announced the judgment of the dead. God announced Dios anuncia the judgment of the dead anunció el juicio de los before it ever muertos took place. antes de que eso sucediera. Question: Pregunto, will he announce the judgment of the living? ¿anunciará Dios el juicio de los vivos? Yes. Sí. The dead can't change. The dead can't change. Los muertos no pueden cambiar más. And he announced that. Y él anunció eso. But the living, we have an opportunity right now. Pero los vivos pueden hacer algo ahora. Surely, Muy pronto. the Lord God Dios el will Señor do nothing no hará nada but reveal sin que antes lo his secret to revele his servants, the prophets. su secreto a los siervos, sus Does profetas. the Bible say so? ¿La Biblia dice eso? Yes. Sí. Where? ¿Dónde? Amos 3:7. En Oseas, Amos 3:7. Amos 3:7. Go in your Bible to Exodus chapter 28. Exodus 28. Éxodo 28. Let me look at a few verses for a moment. I want to show you a few verses. Déjenme leerles algunos pocos versos. Because there are many that think that you cannot know the judgment of the living. Porque hay muchos que creen que no se va a saber el juicio de los vivos. But now listen. Pero escuchen, The Day of Atonement, el día Day of Atonement expiación only has two parts. solamente tiene dos partes. Judgment of the dead, El juicio con los muertos judgment of the living, y el juicio con los vivos. and then the day is over. Y se acabó el día. In the type, En el tipo, en la in sombra, a literal day, en un día, en el cual era un día literal, God wanted to illustrate this. Dios lo que quería era ilustrar esto. There are two parts to a literal day. Habían dos partes en el día literal. Dark part, La parte oscura light part. y la parte clara. Evening, Tarde, morning, mañana, first day. un día. Evening, Tarde, morning, mañana, second day. segundo So día. every day Así que cada día has two parts. tiene dos partes. Evening, La noche morning. y el día claro. Beginning, Comienzo ending. y fin. The Day of Atonement El día de expiación has two parts. tiene dos partes. Judgment of the dead, El juicio con los muertos beginning of the Day of Atonement. comienza el día de expiación. Judgment of the living, Juicio con los vivos, end of the Day of Atonement. fin del día de Do we expiación. understand? Do you understand? ¿Entienden esto? Amen? Amén. Good. Inspiration bien. says, La inspiration inspiración says, dice, as the books of record are open in the judgment, como los libros de los récords se abrían ante el juicio, the lives of all who have believed on Jesus la vida de todos los que creen en Cristo Jesús come in review before God, vienen a ser escudriñados delante de Dios, beginning with those who first lived upon the earth. comenzando con aquellos primeros que vivieron sobre la tierra. He goes through each successive generation. Y él fue con cada generación sucesiva, From the beginning of time, del comienzo del tiempo, each successive generation. cada generación sucesiva. Question. Pregunto, Who was the first person to be judged in 1844? entonces, ¿quién fue la primera persona a ser juzgada en 1844? Someone said Adam. Adam, No. Abel, Abel. Because ¿Por qué? Abel died before Adam. Abel murió antes que Adán. The first person who died La primera persona que moriría was Abel in the first generation. fue Abel, que murió en la primera generación. That's why Jesus said in Matthew 23, Eso fue lo que Jesús dice en San Mateo 23, from the blood of righteous Abel de la sangre, hablando de la sangre del justo Abel, to Zacharias whom you slew. eh, To Zacharias whom you hasta slew. Zacarías, a quienes vosotros matasteis. Jesus understood this. Jesús entendía esto. Now, my brothers and sisters, Así, hermanos y hermanas, from the first generation, de la primera generación, each successive generation in order, cada generación subsiguiente, and closes y termina with the living. con los vivos. That's the last thing that happens Es lo último que acontece before the 6,000 years over. antes que los 6,000 años se alcancen. And Jesus can come back the second time. Y Jesús debe de volver en la segunda The vez. prophet says La profeta dice, the closing work of the atonement is going on. el cierre del trabajo del juicio que se está llevando ahora,
The judgment is now taking place in the sanctuary above. El juicio está llevándose a cabo en el santuario de arriba. For many years, this work has been in progress. Por muchos años esta obra ha estado en progreso. Soon, Pronto, none know how soon. pronto, nadie sabe cuán pronto. What? ¿Qué? None know how soon Nadie sabe cuán pronto it will pass to the cases of the living. pasará al juicio de los vivos. Somebody says, what do you mean? Entonces alguien dirá, ¿qué es lo que quieres You just decir? said that we can know. Acabas de decir, But podemos the saber, prophet says, pero que la profeta dice, none know how soon nadie sabe cuán pronto judgment will pass to the cases of the el living. juicio pasará a los vivos. People misunderstand. Porque la gente malinterpreta. You must study the writings of the prophet Debería de estudiar los escritos de la profeta, just like you study the Bible. como se estudia la Biblia, Precept upon precept, precepto tras precepto, line upon line, línea sobre línea, text upon text, texto sobre texto, here, there, and here a little and there a little. un poquito aquí y un poquito allá. What does the prophet mean? ¿Qué es lo que la profeta realmente está diciendo? We're going to show you. Vamos a mostrarle. There are two ways of knowing time. Hay dos formas para saber el tiempo. Romans 13:11 says, and that knowing the time. Romanos capítulo 13 dice, conociendo el tiempo. But there are two ways to know the time. Pero hay dos formas de saber el tiempo. One way Una forma is es by dates. que es por The other fecha. way La otra es por events. eventos. Now, what did the prophet mean? Ahora, ¿qué es lo que la profeta quiere Let me decir? illustrate. Permíteme The ilustrárselo. prophet says, La profeta nos está God diciendo, has not revealed to us the time Dios no nos ha revelado a nosotros el tiempo when probation will close. cuando el tiempo de gracias terminará. What does the prophet say? ¿Qué es lo que la profeta dice? God Dios has not revealed the time no nos ha revelado el when tiempo probation will close. cuando el tiempo de gracia terminará. Are we clear? Are we clear? ¿Estamos claros en eso? Let me show you another statement. Déjenme mostrarles esta ilustración. Letters have come to me, the prophet says, Cartas han sido llegadas a mí asking if I had any special light preguntándome si yo tengo alguna luz especial on the time when probation will close. cuando el tiempo de gracia terminará. She says, I don't have any special light on that. Y ella responde, no tengo luz especial exact respecto a time. eso, concerniente al tiempo exacto, Of when probation will close. cuando el tiempo de gracia terminará. God has no such message for any mortal lips. Dios no ha asignado ese mensaje a ningún labio mortal. He would not have mortal tongue. Él no He would not have human tongues Él no permitirá que lengua mortal declare declare what is hidden in the secret councils. que porque ha sido guardado en los secretos, en los concilios secretos. So it says, no man knows the time of probation closing. Así que dice, ningún hombre sabe el tiempo cuando la gracia terminará. But watch, Pero noten algo. the prophet says, La profeta está diciendo we algo. may know the event. Dice, mas podremos saber los eventos. The events Los eventos connected with the close of probation que están conectados con el cierre de la gracia are clearly presented. están claramente presentados. Wait a minute. Jejeje, un momento. The prophet says, La profeta we dice, cannot understand the time of the close of probation. podemos no saber el tiempo exacto del cierre de la But then gracia, said, we can clearly understand pero ella dice, claramente podemos ver the events that close probation. los eventos relacionados al fin de la gracia. Is that saying two different things? Or is this contradiction? ¿Hay alguna contradicción en esas declaraciones? No. What does she mean that we cannot know the time? ¿Qué es lo que ella dice al que no podemos saber el tiempo? That we cannot know the date. Que no podemos saber la fecha. No one Ni uno solo can say puede decir that in September que en septiembre judgment will pass from the dead to the living. que él va a pasar el juicio de los muertos a los vivos. That is a date. Eso es una fecha. We don't have any of that. Y nosotros no tenemos nada de eso. But it is possible Pero que nos es to posible know the events llegar a saber of when claramente probation will close, los eventos cuando la gracia of terminará when judgment will pass from the dead to the living. y que cuando el juicio va a pasar de los muertos a los What vivos. is the event that closes probation? ¿Cuáles son los eventos que marcan el paso The de los Lord- muertos a los vivos? The Lord has shown me clearly. El Señor me ha mostrado con claridad. Say that again, give them some power. Give them El Señor me ha mostrado con claridad, clearly claramente, that the image of the beast
que la imagen de la bestia That's when church and state unites. es cuando el Estado y la iglesia se unen. That's when the National Sunday Law is passed. Eso es cuando la ley dominical es decretada. The image of the beast must be formed before probation closes. Que la imagen de la bestia debe de formarse antes que el tiempo de gracia cierre. For Para, it is the great test porque es la gran by prueba which their eternal destiny will be decided. en el cual nuestro destino eterno será decidido. Whatever we do at the Sunday Law, Así que todo lo que hagamos cuando la ley dominical, if we accept the mark of the beast and the words of the Pope and the Catholic Church, si nosotros aceptamos la marca de la bestia, los dichos del Papa, las reglas de la Iglesia Above the Católica, por sobre encima de la we shall Biblia, be lost. nos perderemos. If we accept the words of Jesus, Pero si aceptamos la the palabra de Jesús, commandments, los the mandamientos, 7-day Sabbath, el día sábado and every truth from the Word of séptimo, God, las verdades que salen de la we'll palabra de receive the Dios, seal of the living God. recibiremos el sello de Dios. This will decide our eternal destiny. This will decide our eternal destiny. Esto es lo que decide nuestro destino. This will close probation. Esto cerrará el tiempo de gracia. This is the test. Esta es la prueba. It quotes Revelation 13:11 through 17, Y talking about noten the que Sunday está law. citando Apocalipsis 13, 11, 17 acerca de la ley Talking dominical. about the Sunday law. Hablando de la ley dominical. This is the test Esta es la prueba for the people of God para el pueblo de Dios that they must have que ellos deben de tener before, antes, not after, no después, before they are sealed. antes, para poder ser First sellados. test of the Sunday law, Primera prueba es la ley dominical. then the seal. Después somos This sellados. closes the judgment, Esto cierra el tiempo de either for gracia, good or for bad. ya, por los buenos o los malos. Seal of God or mark of the beast. El sello de Dios o la marca de la bestia. All Todos who are loyal to God que han sido and fieles a observe Dios His law en la observación de and su santa ley refuse the false Sabbath. y rechazan el reposo falso, It says they will receive the seal of God. dice, ellos recibirán el sello de Dios. But those Pero aquellos who yield the truth que eviten la verdad that has come from heaven que viene de Dios and accept the Sunday Sabbath y aceptan el reposo dominical, will receive the mark of the beast. recibirán la marca de la bestia. Now, no one has it right now Y nadie la tiene en este momento, because the testing time has not yet come. porque el tiempo de prueba aún no ha llegado. But when the decree goes forth, Pero cuando un decreto sea promulgado, this is the test. esa es la prueba. So when the prophet says, Así que la profeta dice, the judgment is now passed in the sanctuary above, el juicio está ahora sucediendo en el santuario de arriba and it has been in progress for many years, y que ha estado en progreso por muchos años and that soon, none know how soon, y muy pronto, nadie sabe cuán pronto, it will pass to the cases of the living. pasará el caso de los muertos She's not hacia los speaking, vivos. she's not speaking that we cannot know the event, Ahora, noten que ella no está hablando que no podamos saber los eventos. but that we cannot know the date. Lo que ella está diciendo es que no podemos saber la fecha exacta. But over and over and over again, Una y otra the vez, event is given to us. los eventos son los que se nos han The dado a decree, nosotros. the decree, Que the un decree. decreto. Now, Ahora, the rest of the quotation shows us this in context. el resto de la cita nos muestra el contexto. What we can't know ¿Qué es lo que no sabemos? is the time Es el tiempo or the hour. o la hora. That's the context. Es el contexto de la cita. But we can understand the event. Pero que sí podemos saber los eventos. In the type, En el tipo, in the shadow, en la sombra, they understood, brothers and sisters. ellos entendían, hermanos y Go to hermanas. Exodus 28. Exodus 28. Exodus Éxodos 28. chapter 28. Éxodos 28. In Exodus 28, they knew what was taking place. Éxodo 28, ellos sabían qué es lo que estaba por acontecer. Notice what the Bible says Noten lo que la Biblia dice. in verse 33. Exodus 28, 33. Verso 33 del capítulo Let's read 28 this de together. Éxodo. Let's read it together. Leamos juntos. And beneath upon the hem of it, Y en sus orlas harás. what this is talking about ¿De qué está hablando esto? is the garments of the priest. La vestimenta del sacerdote. You can see this in verses 1 and 2 of it, is Exodus 28. Ustedes pueden corroborar esto en los It's versículos going through 1 the y garments 2, of the priest. que está relacionado todo al sacerdote. And verse 33, it gets to the bottom of the garment. Y en el versículo 33 dice, Upon the hem of the garment, upon the hem of it, en sus orlas harás, was several colors. habían diferentes colores. And then in verse 34,
Y luego en el versículo it 34, says a golden bell una campanilla de and oro a pomegranate. y una granada. A golden bell Una campanilla and a pomegranate. y una granada. Question. Pregunto, What was on the bottom of the priest's garment? ¿qué había en las orlas, en la orilla del vestido del What? sacerdote? A bell Una campanilla and a pomegranate. y una granada. We don't have time to study the pomegranate tonight. No tengo tiempo para estudiar la granada bell, esta noche, the pero, bell. pero la campanilla. What was the bell for? ¿Para qué servía esa campanilla? So he could look nice? ¿Para que él luciera elegante? No. No. What was the bell for? ¿Para qué era la campanilla? Look at the verse. Noten el versículo. Verse 35. Versículo 35. And it shall be upon Aaron. Y estará sobre Aarón. Who is Aaron? Who is Aaron? ¿Quién es Aarón acá? High priest. High priest. Él, High sumo priest. sacerdote. High priest. Sumo sacerdote. That represents Jesus. Que representa a quién? It A Cristo says, Jesús. Y dice, as he ministers, cuando ministre and his sound y se oirá su shall sonido, be heard cuando él 2 times. se oirá su When- sonido 2 veces. When he goeth in, Cuando él va adentro, beginning. comienzo. When he comes out, Cuando él viene hacia afuera, in. finaliza. So my brothers and sisters, Así que hermanos y hermanas, they were to listen for the bell. había que escuchar las campanillas. And they would know where he was in his ministration Y ellos sabrían dónde él estaría en su ministerio, at the beginning ya sea al comienzo or the end o al fin. by listening Al escuchar to the simplemente sound los sonidos of the bell. de la campana. Are you with me? ¿Están conmigo? That's the type. Ese era en la sombra. That's the shadow. Ese era el tipo. There is no bell long enough or loud Ahora, enough. no hay una campana tan grande que se escuche desde el cielo In hasta la the tierra. antitype, En el antitipo to o en la reach from realidad, heaven to earth. que pueda alcanzar desde el cielo hasta la tierra. But listen, Pero escuchen, that bell esa campanilla represents the representa prophetic events los eventos that proféticos shows us where Jesus que is nos muestran dónde Jesús What he is está, doing qué es lo que está haciendo in the investigative judgment. en el juicio investigador. Now listen, Ahora escuchen, when Jesus moved into the most holy place, cuando Jesús se movió al lugar there santísimo, was the sound of the bell. se escuchó el ruido de las campanillas. As he moves, Y mientras se mueva, there's a sound. hay un sonido. What is the last movement that he makes? ¿Cuál es el último movimiento que él hace? The move El movimiento from judging the dead del movimiento de to los judge the living. muertos al movimiento de los Then a vivos. sound is heard. Y luego se And escucha we ese sonido. know that he has moved. Y sabemos que él se está moviendo. What prophetic event ¿Qué evento profético is the sound representa el that sonido Jesus que has Jesús moved se ha movido, the dead o se está moviendo to the living? Talk de to me, los somebody, muertos a tonight. los vivos? ¿Alguien me puede decir esta noche? Talk to me tonight. ¿Cuál What? evento? Where are you? ¿Cuál evento? The passing La, of a national Sunday law. la declaración o la promulgación de la ley The dominical. decree Ese decreto is the sign es la señal that the judgment of the living has started in heaven. que el juicio de los vivos comienza en el cielo. And so, brothers and sisters, Así que hermanos y hermanas, it's not going to start with the Catholics. no va a comenzar con los católicos, It's not going to start with the Baptists. no va a comenzar con los bautistas. You know who's going to start with? ¿Saben con quién va a comenzar? 1 Peter chapter 4. Primera de Pedro, capítulo 4. 1 Peter chapter 4, Primera 1 de Peter chapter Pedro, 4, capítulo 4, verse 17. verso 17. Let's read what the Bible says. Veamos lo que la Biblia dice. 1 Peter 4, verse 17. 4:17 de Primera For de Pedro. the time is come Porque es tiempo that judgment de que el juicio must begin comience at the house of God. en la casa de Dios. Does it say simply the ministers? ¿Comenzará solamente con los ministros? No. No es lo que dice. Does it say simply the members? ¿Dirá solamente los miembros? No. No. It begins with the whole house. Dice que comienza con la casa, con toda la casa. On the Day of Atonement, En el día de expiación there's no high and low. no hay superioridad de rango. God didn't look at the pastor up here and then the minister and then the people Dios no down mira a here. los pastores por arriba y a los miembros por abajo. In the type, En el tipo, the lower priests
the lower priests los sacerdotes had to comunes take off their priestly garments tenían que quitarse sus vestimentas and wear the garb of a common person. y tenían que vestir la vestimenta de una gente del pueblo común, They were all equal on the Day of Atonement. porque en el día de expiación todos eran iguales. This is type. Eso era el tipo. When the judgment passes from the dead to the living, Cuando el juicio pase de los muertos a los vivos, the whole house, toda la casa, from the top desde arriba to the bottom, hasta abajo, will be tested será puesto on a the prueba, beginning at that same day. será examinado en el mismo día. And I'm telling you, Y les advierto, we don't have time. no tenemos tiempo. We have just a little time left. Lo único que tenemos es poco tiempo que nos Our queda. only hope Nuestra única is esperanza going into the most holy place es entrar al lugar santísimo, with Jesus Christ. donde está Cristo Do Jesús. you want to go in there? ¿Quieren ustedes ir allá? Do you want Jesus? ¿Quieren a Cristo Do you Jesús? want to be prepared? ¿Quieren estar preparados? Amen? Amén. Amen. Amén. Now, maybe everybody doesn't want to be prepared. Ahora, quizás los demás no quieran Then I'll estar say it by preparados. myself. Y aunque yo me quede If you solo, won't say it, si tú no lo dices, I'll say it. yo lo digo. Amen. Now listen. Escuchen. Inspiration tells us. Go to the book of 2 Corinthians chapter 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Inspiration says, La inspiración dice, now, ahora, when the great work of judging the living cuando la gran obra de juicios de los vivos is about to begin. es casi por comenzar. This is one of the clearest statements in all of the writings. Esta es una de las declaraciones más claras en todos sus escritos. He said the judgment of the living is about to begin. Dice que el juicio de los vivos está por comenzar. And notice what she says the issue is. Ahora noten lo que ella dice que This is soporta the él. very next sentence. This es the very next sentence. Esta es la siguiente declaración. After talking about the judgment of the living, Hablando del juicio de los vivos, in every case, en cada caso. case of what? ¿Caso de qué o de The quién? cases of the judgment of the living. El caso del juicio de los vivos. In every case, En cada caso, the great decision la gran decisión is to be made es de hacer whether we should receive the mark of the beast lo que hará que recibamos la or marca his de la bestia image o de su imagen or the seal of the living God. o el sello del Dios That's the vivo. issue. Es The inspiración. Sunday law. La ley dominical. Now, my brothers and sisters, Ahora, hermanos y hermanas, we must be in a sinless condition by the passing of debemos the de Sunday. estar ya en una condición sin pecar o sin pecado. That is the limit. Eso es el límite. We cannot do this by ourselves. Ahora, no podemos hacer esto por We nosotros need mismos. Jesus to help us. Necesitamos a Jesús que lo haga por But that can nosotros. only take place Pero para que pueda suceder, if we're right where Jesus is. si estamos donde Jesús está. Now listen, Escuchen, listen. noten I'm esto. going to pass this right now for sake of time. Voy a pasar esto por We segunda proved vez. this already. Ya probamos esto. This says Sunday is coming back. Dice que el domingo viene de Fox regreso. News, Las noticias Fox they're dice, telling America, diciéndole a los Estados let's Unidos, make Sunday a day of rest. hagamos el domingo un día de descanso. Front papers all over America, En los periódicos en todo Estados Unidos, 2012. en el 2012, It went throughout all the nations. fue en toda la nación. It talked about Está hablando acerca de all of this condition todas estas condiciones of what's coming. que está viniendo. It then says Y luego dice that in Israel, que Israel, they were considering adding Sunday as a day of rest. que considerarían a Israel el domingo como día de descanso. Now, Israel knows the 7 days is the Sabbath. Jews know Ahora, this. los judíos saben muy bien que el día de descanso, el día de reposo es el sábado. But in the Jewish newspaper, Pero en el periódico judío, it says they're thinking of adding Sunday. ellos están considerando As a day of agregar el rest. domingo como día de descanso. Now, if Israel Y si Israel, will pass a Sunday law, si pasa Israel una ley you know what dominical, America is going to do. ustedes saben qué es lo que Estados Unidos está a You punto know de what hacer. Honduras is going to do. Ustedes saben lo que Honduras va a hacer. And in 2013, En el 2013 it says Israel adopts a Sundays off law. dice Israel adopta el día de domingo como día de descanso. This is happening right now. Esto está sucediendo ahora mismo And it's about to happen in America. y está a punto de suceder ahora mismo. We've got to get into the most holy place. Debemos de entrar al lugar santísimo. How? ¿Cómo? Do you want to know? ¿Quieren saber cómo? How can we get where Jesus is? ¿Cómo podemos llegar a donde That's Jesús our está? only hope. Es nuestra única 2 esperanza. Corinthians chapter 5.
Segunda de Corintios capítulo And when you 5. get there, let me know by saying amen. Un fuerte amén cuando lo tengan. 2 Corinthians 5, Segunda de Corintios capítulo 5, verse 7. versículo 7. The Bible says, La Biblia dice, for we walk by faith porque por fe andamos and not by sight. y no por vista. How do we walk? ¿Cómo caminamos? By faith. Por fe. So from the outer court, Así que del atrio we've got to go into exterior, the most holy place. para poder entrar al lugar santísimo, We can't fly in there. no podemos volar hacia We can allá. only walk in there. Nosotros solo podemos llegar caminando. How do we walk? ¿Cómo caminamos? From the outer court. Desde el lugar By faith. desde el atrio, por fe. What must go with faith? ¿Qué es lo que debe ir a acompañar a la fe? Because the Bible says, Porque la Biblia dice, not we're going to hop into the most holy place. no podemos ir brincando al lugar santísimo, We're to walk. sino tenemos que caminar. In order to walk, Y para poder we caminar, need two legs. necesitamos dos piernas. Two legs. One leg is faith. Una pierna representa la fe. What is the other leg? ¿Y la otra pierna qué representa? Galatians chapter 5. Galata's Galatians chapter 5. Go over to the next book. Galatians. capítulo Chapter 5. 5, Verse 6. verso 6. Galatians 5, verse 6. And let's start in verse 5. 5. Gálatas 5. 5:5. It says, for we through the Spirit Pues nosotros por el Espíritu wait for the hope aguardamos por la fe of righteousness by faith. la esperanza de la justicia. We walk by faith. Caminamos por fe. But what must be with faith? What Pero must ¿qué be? más debe de acompañar a la fe? Verse 6. Verso 6. For in Jesus Christ, Porque en Cristo Jesús neither circumcision availeth anything, ni la circuncisión vale algo, nor uncircumcision. ni la incircuncisión. What matters then? ¿Qué es lo que importa entonces? Faith Sino la fe which worketh. que obra. So what are the two legs? Así que ¿cuáles son las dos piernas? Fe And works. y obras. So how do I go into the most holy place? Así que ¿cómo yo voy a llegar al We're in the lugar outer court. santísimo? We're in the outer Desde court. desde el atrio exterior, desde We el planeta cannot be Tierra. saved in the outer court. Porque ya no hay salvación en We've el gotta lugar, go to the most en holy el place. atrio exterior. La salvación está en el lugar santísimo. How do we get in there? ¿Cómo llego allá? Two legs. Dos piernas. We walk. Vamos a caminar. What are the legs? Con las piernas. Faith Fe, works. obras. Faith Fe, works. obras. Faith Fe, works. obras. Now, Ahora, where does faith come from? ¿de dónde viene esa fe? The Bible says, La Biblia dice faith cometh by hearing, que la fe viene por el oír and hearing by the word of God. y oír la palabra de Dios. God tells us something Dios nos dice algo. in diet, En Dios, in dress, en dieta y en vestimenta. In Dios music, nos dice. En in música, en adoración, in education, en educación, in life. en nuestro God estilo de gives us vida. instruction from the Bible. Así que Dios nos da instrucciones desde la I Biblia. accept His words. Yo acepto esas I instrucciones. accept His commandments by faith. Yo acepto estos mandamientos por fe. And then I work, Y después yo obro. I choose Yo to elijo obey. obedecer. Faith Fe, works. obras. Faith Fe, works. obras. I get into the most holy place. Hasta que yo llegue al lugar santísimo. Does my faith and works save me? Ahora, ¿la fe y las obras son los que me salvan? No. No, señores. Only Jesus saves Solo us. Jesús salva. But Jesus Pero Jesús cannot save us no puede salvarnos unless we're in connection with Him. a menos a que estemos conectados a Él. Jesus is in the most holy place. Jesús está en el lugar santísimo. We've got to get to Jesus. Nosotros debemos de llegar a Jesús. You remember the woman with the issue of blood? ¿Recuerdan ustedes a la mujer con el problema del fluido de sangre? She was sick. Ella estaba enferma. She needed help. Ella necesitaba ayuda. What did she have to do? ¿A dónde tenía Reach que llegar? out. Tenía que agarrar a She had to Jesús. come where Jesus was. Así que tenía que llegar a donde Jesús And estaba. when she touched Jesus, Y cuando tocó a a Jesús, change took place. un cambio sucedió. She was healed. Ella fue She was sanada. made whole. She was made whole. She was made whole. Ella fue hecha sana, My completa. brothers and sisters, Hermanos y our hermanas. only hope Nuestra in única this last esperanza generation, de in the last en generation, la última our generación, only hope, nuestra única we esperanza, must touch Jesus. debemos de tocar a But Cristo He's in the Jesús. most holy place, Pero Él está en el lugar santísimo, and we've got to go in. pero tenemos que llegar allá. Faith and works. Fe y obras. Somebody says, Alguien dirá, mine is not working. Mine is not working. lo mío no está funcionando, Because something must make faith work. porque algo debe hacer que la fe y la obra funcionen. Don't move yet. Don't move yet. Por Don't move favor, yet. no se muevan todavía los Don't que move van yet. a participar. Not yet. Por favor, no se We're muevan. going to show you in just a moment. We'll show you in Vamos just a a moment. mostrarle un momento. Faith La fe and works y las obras moves by something.
se mueven por Something algo, makes it work. se genera por algo. Look at Galatians 5 Noten lo que dice and verse 6. Galatians, It says, but, okay, same verse. Same verso verse. 6, verso But 6. faith Porque en Cristo which worketh, que funciona, how? ¿por qué funciona la By love. fe? Por amor. What will make my faith work? ¿Qué es lo que hace que mi fe y mis obras funcionen? Love. El amor. What will make me obey God's commandments? ¿Qué es lo que hará que yo obedezca los mandamientos de Love. Dios? El amor. Whether the command is in diet, Ya sea que el mandamiento whether sea the en command is in dieta, dress, en lo que yo como, o en lo que whether yo the command is in visto, worship, o en la forma en que yo adoro. faith and works. La fe y las obras. You know what our greatest problem is? ¿Saben cuál es nuestro mayor problema? We're going to close with this. Y vamos a terminar con esto. You know what our greatest problem is? ¿Saben cuál es nuestro mayor problema? We want our own way. Lo queremos hacer a nuestra manera. We've been getting it since we were born. Hemos hecho esto desde que nacimos. Isaiah chapter 53. Isaías capítulo Look what the 53. Bible says. Noten lo que la Biblia dice. As we get ready to close, Isaiah 53. Mientras nos alistamos para cerrar, Isaías 53. The Bible says, La Biblia dice, this is the great iniquity or sin. esta es la gran iniquidad o pecado. Isaiah 53 verse 6. Versículo 6 All we like sheep dice, todos nosotros have gone astray. nos descarriamos como ovejas, Everyone cada cual has turned se apartó to his own way. por su camino. What is our problem? ¿Cuál es nuestro problema? What is our iniquity? ¿Cuál es nuestras What is our iniquidades? sin? ¿Qué hacen We nuestros want our pecados? own way. Queremos hacerlo a nuestro modo, a nuestra manera. Look at Isaiah chapter 4. Miren lo que dice Isaías This is capítulo our biggest 4. problem. Este es el gran problema. Not simply diet, No solamente la not dieta, simply dress, no solamente la not simply vestimenta, worship. no solamente el estilo Not de simply adoración, education. no solamente la The educación. real problem is this. El verdadero problema es este. We have a heart Tenemos un that is corazón rebellious, que está en rebelión, We have a rebelde, heart que un corazón that wants our own way. que quiere hacerlo a su propio estilo. The Bible says in Isaiah chapter 4, La Biblia dice en Isaías capítulo beginning in 4, verse 1, comenzando en el verso 1, in that day, en aquel día, 7 women, 7 mujeres, the whole church, toda la iglesia, shall take hold of one man, echarán mano de un hombre, Jesus. Jesús, saying, diciendo, we will eat our own bread, nosotros comeremos we nuestro will propio wear our pan own clothes. y vestiremos nuestras propias ropas. Only let us be called by your name. Solamente permítenos llevar tu nombre. We're saying the same thing today. Nosotros estamos diciendo lo mismo We hoy want to día. eat what we want, Queremos comer lo We que wanna wear what we queremos. want. Queremos vestir lo que but queremos. still we want Jesus to save us Y aún anyway. así queremos que Cristo nos salve. But Jesus will not save us anyway. Pero Jesús no nos salvará de ninguna Thy forma. way, O God, Porque tu camino, is in the Dios, sanctuary. está en el santuario. Jesus says, Jesús dice, I am the way. yo soy el camino. If we come to Jesus, Si venimos a Jesús, we must be willing to put down our own way entonces deberemos de tener la disposición de poner At the todo altar. fuera. at the altar. En el altar. This is the secret. Este es el secreto. We must lay our own way here Debemos de dejar todo aquí mismo, en el before we altar, can get into the most holy place. antes de que lleguemos al lugar santísimo. The sacrifice, El sacrificio, the altar, el altar, is a place of giving things up. es el lugar donde se renuncia a todo. What did Jesus give up at that altar? ¿Qué es lo que Jesús entregó en el altar? His life. Su propia vida. Everything. Todo. Why? ¿Por qué? Because he loved us. Porque Él nos amaba. For God Porque Dios so loved the world. de tal manera amó al mundo. What does it say? ¿Qué sigue diciendo? That he gave. Que entregó. That he o did dio. what? ¿Qué cosa hizo? That he gave. Que dio. So love Así que el amor is revealed es revelar. by giving things up Se revela al renunciar cosas for the one you love. por aquel a quien tú amas. And if there's anything Y si hay algo that we're not willing to give up, que no estamos en la disposición de entregar,
I don't care what it is. No importa qué lo que sea. Whether it's what we put on, Ya sea lo que nos pongamos whether encima, it's what we put on our ears, ya sea lo que ponemos en Or on nuestros our oídos, fingers, o en nuestros or the dedos, clothes we wear, o la ropa que or the vistamos, food we eat, o la comida que or bebamos, the entertainment that we o participate el in, entretenimiento en lo cual participamos, music we listen to, o la música que or escuchamos, the things we watch, o las cosas que or vemos, the things we o think, las cosas que pensamos, or the words we o say. las palabras que decimos. our entire life. Nuestra vida entera, If there's something si hay algo we're not willing to give up, que no estamos dispuestos a renunciar Jesus, por Jesús, it simply means simplemente dice that we love something que amamos algo más, more than we love Jesus. más de lo que amamos a And we will Jesús. never be ready. Y así jamás lo lograremos. But tonight, Pero esta you must noche make it up in your mind. debemos de poner en nuestras mentes I want to give you my heart. que yo, Señor, te quiero dar todo mi corazón. The first duty, La primer obra, the first duty. la primera Please listen acción. to me. Por favor, Listen, escúchenme. listen, look at me. Escúchenme. We're getting ready to close, but look at me. Estamos por terminar, pero escúchenme. The first duty La primera obligación of the congregation de la congregación on the Day of Atonement en el día de is to expiación give Jesus our hearts es entregar sus propios and corazones say, not my way, y decir, no mi manera, not my will. no mi estilo, no But mi, thine. no mi voluntad, sino la de Dios. When we make that decision, Porque cuando hacemos esa decisión, everything else will follow. todo lo demás continuará su curso. It's not the way I want to dress, No es la forma en que yo quiero but what vestirme, does God say? sino que es lo que Dios está It's not the diciendo. way I want to eat, No es lo que yo quiero comer, but what does God say? sino que es lo que Dios quiere It's not que yo the coma. music I want to No es hear, la música que yo quiero not the escuchar, drums I want to play. no los tambores que yo quiero What tocar. does ¿Qué Dios? God? What does God ¿Qué es lo que Dios say? dice? And whatever He says, Y cualquier cosa que Él diga, we should be willing to follow. debemos de tener la voluntad de seguir. Is that your desire tonight? Esa es su decisión esta noche, To follow Jesus de seguir a Jesús into the most holy place? al lugar santísimo. If that's your desire, Entonces, si ese es tu deseo, reverently kneel with me. reverentemente vamos a orar. Heavenly Father, Querido Padre que estás en el cielo, the judgment of the living is about to begin. el juicio de los vivos está por comenzar. And when the son-in-law passes, Y que cuando la ley the dominical judgment pase, of the living will begin. entonces el juicio de los vivos And it is too late to get ready. comenzará y será demasiado tarde para alistarnos. The duty of the congregation La responsabilidad del on the Day of pueblo Atonement en el día de expiación must be done now, debe ser hecho ahora or we'll never be ready for the o judgment. nunca estaremos listos para el juicio de los And the vivos. first duty Y la primera is to responsabilidad give you our hearts, es entregarte nuestro so that corazón we no longer want our way, para que no más sigamos haciendo nuestra manera, but your way. sino tu manera, Whether we eat, sea que comamos, whether we drink, sea que bebamos or whatsoever we do, o cualquier cosa que hagamos. we want to do all to the glory of God. Queremos hacerlo todo para gloria For de the Dios, hour porque la hora, of your judgment de tu juicio is come. ha llegado. If there's someone here tonight, I pause this prayer. I pause Si this hay prayer. alguien esta noche aquí, yo detengo esta oración. Is there someone here tonight Si hay alguien aquí esta noche that says, Lord, que quiera decirle, Señor, I don't care what this means. no importa qué es lo que esto I don't significa. care what I have to give up. No me importa qué es lo que yo tengo que renunciar. I'm willing to lay anything at the altar, Yo quiero entregarlo todo sobre el altar in the outer court, y en el atrio exterior so that I can connect with you, Jesus, para que yo pueda conectarme in the contigo, most Jesús, holy place. en el lugar santísimo. If you want this to be done in your heart tonight, Si tú quieres decir eso en tu corazón esta noche, raise your hand. levanta tu mano. Amen. Amén. Father, you see Padre, tú puedes ver the lifted hands. las manos alzadas In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Batallas de Fe, Honduras, preparándonos para el gran conflicto. Nuestra única esperanza en estos últimos días es en la relación con Jesucristo. Yo no puedo, no tengo poder, pero Dios es todopoderoso. Batallas de Fe, preparándonos para el gran conflicto.